Julio ya está aquí. Comienza el mes de las vacaciones, de las maletas, de los aeropuertos llenos, de las carreteras colapsadas y de una nueva operación salida que volverá a mover a millones de españoles por todo el país. Se espera más de un 3% de desplazamientos que el pasado año. Además, cada español de media se gastará 1.200 euros en las vacaciones de este año. Es la imagen más habitual del verano, una imagen que invita al optimismo, pero detrás de ese paisaje de playas, pueblos llenos y destinos turísticos hay una realidad mucho menos amable, porque mientras millones de españoles intentan desconectar unos días, los datos económicos reflejan una tendencia preocupante. Los hogares ahorran cada vez menos. El coste de la vida sigue presionando los bolsillos de las familias, que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a gastos básicos como la vivienda, la alimentación o la energía. Si los salarios y los ingresos en las casas han aumentado, pero a un ritmo muy por debajo del que crece el del consumo. Y al mismo tiempo asistimos a una paradoja llamativa. España registra cada vez más millonarios y grandes fortunas. Los patrimonios más elevados siguen creciendo, impulsados por la revalorización de activos, inversiones y mercados financieros. Sin embargo, esa prosperidad no llega a todos por igual. La distancia entre quienes más tienen y quienes viven al límite continúa ampliándose. Cada vez resulta más difícil para muchos trabajadores acceder a una vivienda, formar una familia o simplemente guardar algo de dinero a final de mes. Mientras unos multiplican sus patrimonios, otros ven cómo su capacidad de ahorro desaparece. Por eso conviene mirar más allá de las imágenes de las autopistas llenas o de los aeropuertos abarrotados, porque un país no se mide únicamente por el número de turistas que recibe ni por los récords económicos que anuncian los gobiernos. También se mide por la capacidad de sus ciudadanos para prosperar, ahorrar y construir un proyecto de vida con seguridad. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña, bienvenidos un día más a este programa. Ya saben, 2 horas intensas de directo en el que les vamos a intentar resumir toda la actualidad política y nacional, aunque ya les adelanto que va a ser bastante complicado con todas las tramas de corrupción que acecha la política española. Miramos el santoral porque ya saben, hoy es miércoles 1 de julio, San Aarón. Hoy estrenamos mes, estrenamos julio, y qué mejor que estrenar este mes, qué mejor, yo lo decía justo al inicio de este programa, que contando nuestro programa con don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que es un honor, me encanta. Además estamos a escasos 6 días de San Fermín y eso pues para mí es muy importante. Sí, sí. Es casi tan importante como la prioridad nacional. ¿Sabes cuál es la prioridad nacional? Dependiendo. Pues el equipo de España en el Mundial. Ah, pensé que esa prioridad nacional... ¿Hay nacional... alguien que dude que eso es una prioridad nacional? Pensé que la prioridad nacional que recela Pedro Sánchez, pero de repente luego en la práctica sí que la habla de ella. No. Todos los que rechazan eso de la prioridad nacional están encantados con la prioridad personal, con la prioridad de su familia y sus primos, con la prioridad de su... En fin. Van aceptando prioridades hasta que llegan a la nacional, que dicen, no, la nacional no, esa no, porque eso es de derechas. Está muy bien, está muy divertido. Bueno, hay bastantes cosas. He ido colgando algunas reflexiones chulas en Telegram, que os recomiendo. Por cierto, hay una maravillosa, que es la carta que Tomás Moro le escribe al profesor de sus hijas, sobre todo de Margaret, que era su hija favorita, la que le escribía las cartas y cuando estaba en la Torre de Londres, a punto de ser decapitado, y hace una reflexión sobre la educación de los hijos que os costará encontrar un texto más valioso sobre la educación de los hijos que esa carta que le escribe Tomás Moro al preceptor, así se llaman entonces los maestros de sus hijos. Fantástica, os la recomiendo porque en el momento en que lees, te individuas. Y si estás con el Instagram, el TikTok, el no sé qué, pues te colectivizas. Yo recomiendo a la gente que antes de colectivizarse se individúe para que se tenga conciencia sobre sí mismo y sobre lo que él mismo piensa y lo que él mismo razona, porque eso es profundamente satisfactorio para un ser humano. Y en la medida en que lo es, te hace más ser humano. Así que os recomiendo mucho leer estos días. El verano es una etapa maravillosa para leer, para dejar el móvil apartadito y leer y paladear. Hay textos para paladear. Aún así vamos a
patrocinar tus redes sociales para entre libro y libro quizá pueden estar al tanto de toda la actualidad con las redes pero sociales. recomiendo que se acote ese tiempo de las redes sociales, acotadlo porque es que si no es que no te da tiempo a poner en marcha el cerebro y el cerebro la inteligencia natural es muy importante, más que la inteligencia artificial. Pues importante leer siempre y en verano pues un poquito más, según don Julio Ariza. Josep María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Vivo. Bueno, Sí. pues una alegría. Sí, ha habido intentos de que no lo estuviera tanto, pero bueno, vivo. A ver, yo quería... hay un tema que me empieza a poner, no sé si nervioso, pero un poco hasta el moño, que es el tema de las regularizaciones. Porque si ahora hasta ayer teníamos 2, ahora ya tenemos 3. Porque ayer parece que en el Congreso se votó regularizar, es decir, regalar la nacionalidad española a todo aquel saharaui que diga que ahora quiere cuando en su momento no quiso y tal, ¿no? Entonces, ya sé que lo menos importante probablemente o lo más anecdótico es que puedan o no votar, aunque después esto no es anecdótico, pero lo más importante es que como vinieran todos aquí, ya lo de la sanidad, la educación, todo se va al carajo. Pero en fin, por si algún político tiene dudas de cómo enfocar eso, yo le sugiero una cosa por la vía analógica que a mí me sirve bastante para pensar. Pero como toda analogía, las analogías tienen parte importante en que no tiene nada que ver y parte pequeñita que sí tiene que ver. Entonces, que se quede en una parte pequeñita. Y eso es tan fácil como estudiar qué pasa en una junta de propietarios de pisos, ¿no? Y ahí en la junta de propietarios, pues pueden ir los propietarios. En el piso no viven los propietarios. Pueden vivir propietarios o inquilinos. Pero en la junta solo pueden ir los propietarios. Solo votan los propietarios. Y no todos los propietarios, sino que solo votan en las juntas de vecinos aquellos propietarios que están a corriente de pago. Es curioso esto. Es decir, por ejemplo, aquellos que están bien con Hacienda o lo que sea. En este caso, Hacienda es peor que pagar a la comunidad, pero eso es un tema aparte, ¿no? Pero ese pequeño matiz de que hay vecinos, propietarios, que no tienen los mismos derechos, aunque vivan en el mismo edificio, y que no pueden votar todos, sino solo unos cuantos, creo que sería muy interesante para diferenciar, porque igual darle la nacionalidad a un señor que vive en Venezuela, en Cuba, en Hawái, que no piensa venir aquí para nada, pues igual se le puede dar una nacionalidad, diríamos, suspendida a cuando la quiera usar para venir a algo. Pero lo de que tenga que votar un señor, o sea, que tenga que decir mi futuro, un pájaro barra pájara, que no ha pisado esto ni lo va a pisar en su minuto de la vida, yo no estoy dispuesto a aguantar eso. Ni yo ni creo que nadie, porque coño va a tener que decidir quién va a mandar aquí, si lo que tiene que ver aquí es nada, es un gen de hace 200 años. Me callo. Ignacio Cés, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, la verdad que encantado de estar con todos vosotros. Esto que estás diciendo, Francas, es sumamente importante. Es decir, ayer en el Congreso de los Diputados se aprobó en comisión, luego irá a pleno, pero tiene visos de que se va a aprobar, efectivamente, que se entregue, que se regale la nacionalidad española, y nunca mejor dicho el concepto regalo, porque es por carta de naturaleza. Es decir, que el Consejo de Ministros, mediante un Real Decreto, va a conceder la nacionalidad española a los descendientes de los que eran españoles en 1976. Hasta ahí han llevado el tema. Y es verdad que es que Sánchez y sus socios, con los separatistas, se están dedicando durante toda la legislatura a regalar la nacionalidad española. Desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, más de 1,5 millones. Más de 1,5 millones. Y luego tenemos, como muchas veces hemos dicho en esta casa, la famosa o la llamada ley de nietos, que se están tramitando 2,5 millones de solicitudes para conceder la nacionalidad española. En muchísimos casos a personas que no saben dónde está España, que a lo mejor no hablan español, que no han estado ante nosotros nunca y por tanto que jamás han pagado impuestos como hacemos los que estamos aquí, ¿no? Por tanto, esto es una situación sumamente grave. Como anécdota, esta proposición de ley, en la toma en consideración, el PSOE votó que no, ahora ha votado que sí. El PP dijo que sí, ahora dice que no. Bueno, pues en esa estamos. Y también es importante que tanto uno como otro se aclararan históricamente y no cambiaran cada semana. Bueno, es que es muy importante porque incluso el registro, es decir, cómo acreditas que alguien nació en el Sáhara español y demás, se van a tener en cuenta, se va a dar por válido, por ejemplo, los certificados expedidos por el Frente Polisario.
Claro. Que yo no sé si es garantía también de éxito, porque es que eso es lo que quiere sumar. Claro, es que hay una consonancia, hay una simbiosis entre el comunismo en España y el comunismo y terrorismo internacional también, pues bastante claro. Lo que pasa es que si hay un perjudicado en la política internacional respecto a Marruecos en todo este asunto son los saharauis, por este gobierno. No acabo de comprender bien qué intentan compensar, que les han dejado en el limbo a los saharauis para que puedan tener al menos no sé. Es el gobierno que ahora les da por carta de naturaleza la nacionalidad, el mismo que los ha jorobado vivos. Sí, sí, con su alianza con Marruecos. Debe ser condición de sumar. Presentamos también a Roberto Granda, que le dejamos ahí al margen del debate. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, escuchando y aprendiendo, siempre, está muy bien. Yo estoy bien, de momento tengo el pasaporte, no como Begoña, así que estoy mejor que ella. Aunque no tengo pensado este verano irme al extranjero, pero bueno, es como eso en el país y otros medios que romantizan la falta de medios. Dicen, pues los beneficios de quedarse en casa en vacaciones, ¿no? O el co-living, compartir habitación con 3 o 4 personas más. Y te lo venden de una forma que es como la romantización de la pobreza. Estamos peor que nunca, pero lo disfrazan de palabras de anglicismos y demás, ¿no? Cuando la realidad es que antes, no hace mucho, antes no me refiero a la época preconstitucional, con 50 euros llenabas un carro de la compra y ahora como mucho llenas una bolsita, que además la bolsa de plástico te la hacen pagar aparte y con eso tiras una semana como mucho. Y eso los españoles se dan cuenta y por eso cada vez la gente viaja menos, va menos de vacaciones y tiene menos capacidad de ahorro. Y reivindico también lo que dijo don Julio de desconectar, leer, el placer de la calma, de la lectura reposada. Pero cada vez es más complicado también. Yo haría una llamada al civismo, porque hay determinadas playas que tú vas buscando la tranquilidad y hay un grupo ahí pegando berridos, otros con los altavoces con una música infame que sale. Y dices tú, aquí es imposible leer, yo me vuelvo para mi casa. O buscar calas y sitios recónditos más tranquilos. Eso en verano se necesita mucho. Por favor, cuidado con la música y cuidado en los espacios públicos. Mensaje enviado para todos los que se den por aludidos. Ahora sí comenzamos con las vacaciones. Es que ya saben, son muchas las personas que hoy 1 de julio arrancan esas vacaciones y también se va a comenzar a notar en las carreteras, aunque no será hasta este viernes 3 de julio cuando arranque oficialmente la operación Verano 2026 de la DGT, que se va a extender hasta el próximo 31 de agosto. Están previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido. Este fin de semana, desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 12 de la medianoche del domingo, se espera ya más de 5 millones de desplazamientos en esta primera fase o primera operación especial. En los próximos 2 meses se van a llevar a cabo otras 3 operaciones especiales de tráfico más y eso sí, habrá un dispositivo extraordinario, ya saben, con esa fecha marcada en rojo del próximo 12 de agosto, cuando va a tener lugar ese eclipse solar y va a haber muchos desplazamientos. Además, también se notan las carreteras, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes y de autobuses. Eso sí, allí la gente no está tan contenta y es que en estos primeros días ya han empezado a tener los primeros problemas de las vacaciones. Overbooking, llegar al aeropuerto, que hay overbooking y igual no podemos salir, podríamos salir en el próximo, que sería rápido. Digo, me caché en la mar, digo, me ha sentado muy mal y más que voy con un niño. Eso está carísimo, todo. Yo me voy gastando casi 8.000 euros con maletas y 2 billetes, 1.500 cada billete. Sacamos con bastante antelación, ahí sí vimos un poco de aumento porque 2 meses antes estaba a 700 euros y me supongo que con esto de la guerra y del petróleo y eso, ahora ha subido un poco. Y si su destino es Marbella, Málaga, buenas noticias porque continúan retirando algas de las orillas de la playa. En total, 1.500 toneladas de media al mes. En tan solo estos 6 primeros meses del año han duplicado la recogida de todo el pasado año 2025. Desde el Ayuntamiento marbellí alertan de la situación preocupante y piden financiación y ayuda directa al Gobierno central. Y ojo a las imágenes que van a ver a continuación, un aparatoso accidente que se ha registrado esta mañana en Lérida cuando un autocar ha chocado contra el edificio de la Diputación y una parada de autobús donde ha arrollado a varias personas que se encontraban esperando. Hasta el momento hay 43 heridos, pero ojo porque 4 de ellos están en estado crítico.
Y se lo contábamos, ayer el BOE publicaba esas medidas, ese decreto aprobado por el Consejo de Ministros extraordinarios con los que intentar paliar las consecuencias de la guerra, y hoy ya es efectivo. Hoy se han ido a echar gasolina, se habrán dado cuenta que la gasolina está más cara, más concretamente 11 céntimos más caro el litro, mientras que el diésel son 4 céntimos más. Ya saben, desde hoy vuelve a ser efectivo ese IVA del 21% y es el impuesto especial de hidrocarburo, lo que irá subiendo progresivamente desde este mes de julio hasta octubre. La rebaja se irá cada vez minimizando más. Unas medidas que comentábamos ayer que no sabemos si van a ser muy efectivas y que sobre todo va a afectar en unos meses en los que comentábamos son muchos los desplazamientos, son muchas las personas que necesitan coger el coche y que sin embargo pues desde hoy lo están leyendo 10 céntimos más caro la gasolina. Roberto. Es que el 21% me parece una barbaridad de algo de por sí que ya lleva agravante, y precisamente cuando más gente intenta desplazarse o quiere desplazarse, y precisamente muchas veces no podrá. Y dirá, no, es que no me compensa llenar el depósito porque o lleno el depósito o hago una compra, o lleno el depósito o pago el alquiler del apartamento en Torremolinos. O sea, lo mires como lo mires, el 21% le puedes echar la culpa a la guerra, le puedes echar la culpa al PP, le puedes echar la culpa a la extrema derecha, pero me parece un abuso, y los que más además es más injusto porque afecta a todos, a las clases medias, a las clases bajas y a las clases altas. Sí, la verdad que, como decimos, medidas que no son lo suficientemente efectivas para los españoles. Ignacio, además, en una época en la que en el Congreso nos intentan vender que están llevando a cabo una serie de medidas que poco tienen que ver con la realidad de los españoles. No, absolutamente. Eso es todos los días. Estamos en el gobierno de la propaganda, de la publicidad, de constantemente generar problemas que los españoles no tenían una y otra vez. Y es verdad que cuando de repente se bajan impuestos, siempre el gobierno dice, no, esto lo doy graciosamente. Pero ¿cuántas veces están subiendo los impuestos? Y sabemos que se han subido los impuestos desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de Moncloa en el 2018 más de 100 ocasiones. Claro. Y para que los españoles sepan, es que más del 50% de cuando echas la gasolina son impuestos, del precio que pagas final. Entre IVA, el impuesto especial a los hidrocarburos, al final estás pagando casi un 50% en impuestos. Y esto es una verdadera barbaridad. Eso, por tanto, para el Estado, para la hucha, para la caja, de tal manera que cuando el gobierno dice, no, vamos a aliviar un poco a las familias, vamos a aliviar a los transportistas, siempre es falso. Si realmente hay que tomar medidas oportunas, claras y inequívocas, tienen que ser mucho más radicales. ¿Por qué no se pueden bajar los impuestos siempre al mínimo que te marca la Unión Europea? ¿Por qué España siempre, dentro de los márgenes, lo sitúa siempre mucho más arriba? Bueno, pues porque luego ese dinero lo malgastan en chorradas, en duplicidades, triplicidades, en porquerías ideológicas fuera encima de nuestras fronteras, también dentro. Esa es la política económica del gobierno. Por tanto, siempre aliviar a las familias y aliviar a los transportistas y en general a las familias españolas siempre es muy, muy, muy positivo, pero sinceramente hay margen para bajar los impuestos muchísimo, muchísimo más. Para empezar, reduciendo el gasto político ineficaz, ineficiente, que no reporta nada a los españoles, en casi 30.000 millones de euros, como nosotros tenemos estimados. Yo puse un mensajito sigo llamándole Twitter, ¿no? Pero se llama X, que me encantó. Es uno de los memes más clarividentes. Hay una pared y una pintada. Y en la pared pone, tú eres tonto y Sánchez lo sabe. Es una síntesis tan abrumadoramente irrefutable. El 1 de julio, ¿no? La gente empieza las vacaciones y va a usar el coche más que nunca. Y lo van a usar los que habitualmente no lo usan porque van en el transporte público y tal. Ahora sí, lo cogen para irse al pueblo, para irse a la playa y tal. 21% de IVA. Esa medida, ¿a quién creéis que le perjudica? ¿Al que se va al yate que tiene en el puerto náutico de Palma de Mallorca o de Marbella? ¿Le perjudica que la gasolina valga no sé cuánto más? El 1 de junio, hay desacondiciones a tope. Junio es un mes tradicionalmente de extraordinario calor. Ahora nos venden que junio tal, no. Mirad el estadístico de tal, y el junio del año pasado fue el más caluroso. En Madrid, tremendo. Bueno, 1 de junio, 21% de IVA a la electricidad.
sobre el impuesto de electricidad, sobre los costes, sobre la... Entonces, claro, tú eres tonto y Sánchez lo sabe. Que no deja nada al aire, Sánchez. Porque le sigues votando. O sea, la gente no sé si toma conciencia de esto, pero es que lo que están haciendo con los más desfavorecidos es espectacular. Había un informe muy reciente de cómo está reduciéndose el ahorro en España a toda velocidad. Pero ¿cómo coño vas a ahorrar? Hacer una ley de nietos ¿Qué vas a ahorrar? un año antes de las elecciones para darle el derecho a voto a personas que a lo mejor su abuelo marchó de España en los años 50, en los años 60, es una forma de el censo manufacturarlo. Es un pucherazo encubierto de unas dimensiones que lleva tiempo pergeñando, porque ya hay sedes PSOE Argentina, PSOE Venezuela, las tienen abiertas hace tiempo. O sea, es algo que lo llevan pensando Sánchez. No hace nada, digamos, de un día para otro. Calcula y piensa cómo perpetuarse en el poder, porque la única alternativa, o sea, la alternancia en el poder para ellos es imposible, es impensable, no quieren. Dicen, no, es que si viene PP y Vox vamos a estar mucho peor. Y ahí les sirve para mantenerse y para que ese discurso venderse a los suyos, a esos tontos, que Sánchez lo sabe, y además lo sabe porque los trata como tal. O sea, y no hay más que ver los informativos en televisión española o en las cadenas del régimen. Los tratan, pues eso, como personas disminuidas porque les dicen lo que quieren oír, y que todo es malo y que es una persecución y que son los jueces fachas y que es el fango y las fake news. Y mientras tanto, pues arruinando a las clases medias. ¿Hasta cuándo? Pues es eso, mientras no haya unas elecciones limpias, que yo tengo muchas dudas de que las pueda haber, Sánchez va a mantenerse. El otro día veía el número de personas, de españoles, que están dados de alta en mutuas privadas, en sanidad privada. Sabéis que el sonsonete, el rollo constante es sanidad pública, gratuita, universal. Nunca dicen de calidad, porque claro, si las pones pública, universal, y no va a ser de calidad, porque la posibilidad de que compitan entre ellos para mejorarse, para atraer a más clientes, no va a existir. Si no existe la competencia, no existe el mérito. En fin, conocéis perfectamente cuando vais a un centro de salud lo que está pasando. 12,8 millones de españoles tienen una mutua privada. ¿Sabéis lo que ocurriría si les hicieran caso a todos los que salen con las pancartas y decidieran no pagar esa mutua privada, que es un coste, por cierto, muy importante y que puede llegar a 3.000, 4.000 euros al año? Bien, ¿sabéis lo que pasaría con el sistema sanitario español? 13 millones de personas que se incorporaran mañana. Yo sería partidario de hacerlo, por supuesto, de animar a los españoles a que se den de baja un rato, no quiero fastidiar a ningún seguro de salud, que por cierto lo hacen maravillosamente bien en España, sino para enseñarles los dientes al sector público y a tantos médicos que salen con sus batas. Bueno, ahora os habéis enterado los médicos que resulta que es que los celadores quieren ser como vosotros en todos los derechos. Claro, vosotros habéis estado 13 años para tener una especialidad y el celador pues ha estado 2 meses estudiándose. Bueno, sí, que las dos profesiones son muy importantes, sí, pero el que te opera es el médico, después de una formación intensa y de haberse dejado el pellejo durante años. Entonces, pretender igualar todo eso, es decir, las mutuas privadas están teniendo que sufrir constantemente que el caso de Muface, Mujeju, ISFAS, que son las 3 que hacen referencia a los funcionarios, porque esa es otra. Cerca del 70% de los funcionarios que pueden el 1 de enero elegir entre ser atendidos por la sanidad pública o por la sanidad privada, eligen la sanidad privada. Son esos mismos que luego salen, incluso los propios médicos, que están en las manifestaciones con sanidad pública, están en las mutuas. Han elegido la mutua privada. A mí me pasó con Carmena, recuerdo en una entrevista, y tú te acordarás, y dije, alcaldesa, y tú, hombre, con lo socialista y roja que eres, seguro que estás en la sanidad pública. Y me dice, no, estoy en una mutua privada. Claro. La primera entrevista es que todo es una puñetera mentira, es un montaje. Por eso, eres tonto, y Sánchez lo sabe, que le vas a votar igual. Pero así se llega a Venezuela, por ese camino, por el camino de la no crítica y la no reflexión. Sí, sumándole la oposición,
Bueno, ya, no sé. Que chico, ayuda mucho, porque en Venezuela se pegaban entre ellos mañana, tarde y noche, mientras los otros iban trabajando, y aquí pasa un poco lo mismo. Pero en memes me ha gustado porque yo usaba el concepto de, ¿cómo se llama esto?, de masoca. O sea, que en España, la mitad de España es masoca, porque está dispuesto a votar a aquel que le pega, le cobra y no le da nada a cambio. Pero bueno, me parece mejor la visión desde Pedro Sánchez, es más interesante. Por cierto, esta mañana, ya que es que hemos mezclado muchos temas y aquí me han salido con la ley de nietos, y hay una cosa que me ha parecido muy interesante de una antigua colaboradora nuestra, Julio, una tal Elisa Beni, que a mí cada día me cae mejor. Sí, porque se ha pasado a la parte racional del tema, o sea, no la parte sectaria. Elisa fue de cuando el Grupo Intereconomía era propietario de la revista Época. Claro, fue la subdirectora. Elisa era la subdirectora con Germán Yanqui. Sí. Y recuerdo que cuando la despidió Germán, se presentó a recogerla el juez Gómez Bermúdez. Un viernes por la tarde. No a recogerla, no. ¿No? A firmar. A firmar. A negociar el finiquito. A negociar el finiquito. Imaginar las cosas que hemos tenido que vivir, ¿no? Yo estaba delante porque era un viernes por la tarde que no había mucha Elisa gente. Igual no se acuerda de eso. No lo sé. Pero bueno, ha dicho una cosa, me ha parecido muy interesante, aunque ha usado la inteligencia artificial, hace bien, porque si hubiera usado la natural de algunos que tenía cerca no hubiera llegado a ningún sitio, y ha hecho varias preguntas a la inteligencia artificial. Siguiente pregunta. ¿Cuántos españoles se exiliaron en Argentina y concretamente en Buenos Aires? Y parece que la media que le está dando a la inteligencia artificial está en un máximo de 15.000. ¿Vale? Sí. Entonces, desde el año 39 o así, 15.000 reproduciéndose como conejos, ¿cuántos podrían ser ahora? 150.000. Por ahí va, 100 y pico mil. Vale. ¿Cuántos ya han pedido la de esto? 600.000. En Buenos Aires, 600.000. ¡Falla algo! Los argentinos nacemos donde nos da la gana. Fíjate qué argumento más simple para dejar impudibus naturalibus, es decir, con el trasero al aire, a todos los que opinan lo contrario sobre este tema. Es todo una estafa enorme. Ya, pero es que es bastante evidente, esta es más fácil de calcular, ¿eh? Pero por supuesto. Reproduciéndose como conejos, ¿eh? Ay, Frankie, menos mal que tenemos bares en España, tío. Sí, bares, porque, sí. No, te lo digo en serio, ¿eh? Yo cada día estoy más convencido de que aquí tenemos muchos menos psicólogos que en el resto del mundo porque hay bares. La gente no está sola, la gente cuando se levanta por la mañana, mucha gente mayor que está, sabe que puede bajar la tabernita de abajo y ahí está pues Manolo. Tendré que empezar a usarlo. Que le dice, esto, hombre, señora María o señor Paco, ¿qué tal has descansado? Y bueno, pues hijo, pues tal, y ponme la tortillita esta o ponme el café y charla un rato con unos vecinos y todo eso es un entramado de gabinete psicológico. No, seguro. Maravilloso. Y de apoyo. Sí. Maravilloso. Es que yo creo que gracias a los bares no tenemos la revolución. Pues desde luego tenemos mucho menos suicidios. Ahora entiendo por qué cada día estoy peor yo porque no tengo ningún bar cerca, ¿eh? No, ¿ves? Pues cada día estoy peor por eso. Se te nota. Sí. Hay que ir donde hay bares cerca. Pues es Madrid, ciudad bravía. Sí, entre antiguas y modernas tiene 300 tabernas. Pero ninguno es ninguno, ¿eh? O sea, ninguno es ninguno. Vamos a hablar de Venezuela, porque ya saben, ese terrible terremoto, doble seísmo que se vivió la semana pasada está dejando graves consecuencias y el número de cifras de muertos sigue elevando. Las autoridades venezolanas suman ya, dicen, 1.943 fallecidos y ojo porque esta misma mañana desde el Ministerio de Exteriores han confirmado que ya son 26 los españoles que han perdido la vida en Venezuela. Además son 150 los españoles que continúan desaparecidos. Los equipos de rescate mantienen su búsqueda, aunque los expertos aseguran que las posibilidades de hallar personas con vida bajo los escombros es cada vez más difícil. Y también llamativas las imágenes que van a ver ahora, llamativas y terribles porque cientos de ataúdes en el muelle de La Guaira con las morgues completamente saturadas y desbordadas. Desde Venezuela ya alertan que esta situación podría desencadenar una grave crisis de salud pública, ya que las altas temperaturas y la humedad propia del país están acelerando la descomposición de los cuerpos que, como están viendo, se están acumulando y todavía quedan muchos por rescatar debajo de todos los escombros
derivados del terremoto. Y hoy ya aquí en España a las 8 de la mañana la reina Leticia ha despedido en el aeropuerto de Barajas al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se está desplazando en estos mismos momentos hasta Venezuela a dar soporte a los profesionales que se encuentran ya allí. La propia reina ha querido trasladar un mensaje de esperanza en estos duros momentos y ha querido destacar la respuesta efectiva de la cooperación y la ayuda humanitaria de nuestro país. Ha estado acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Y ahora sí, nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta está aquí con nosotros un periodista que ha viajado hasta Navarra y nos va a contar en primera persona esos terroríficos campamentos del horror. Fueron apartados, fueron cerrados del País Vasco, pero sin embargo este verano se han vuelto a abrir en Navarra. Udalekua es la asociación que tiene prohibido realizar campamentos en Álava, pero estamos en Navarra y ellos, que han sido sancionados con 3 años y 9.000 euros, vuelven a tener la posibilidad de que les denuncien por prácticas de abusos y de corromper a menores. Una multa de 9.000 euros. Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública al sector público del territorio histórico por un periodo de 3 años. Si hay aquí algún responsable de todo lo que suceda este verano, es el Gobierno de Navarra. ¿Permitirían ustedes que sus hijos vayan a un campamento en el que vean a los monitores practicar sexo? ¿Permitiría que su hijo o que su hija tenga que morder el dedo del pie de un monitor para que le den la merienda? Pero resulta que el euskera es la excusa, porque no es el objetivo de los campamentos. El objetivo de los campamentos es la deconstrucción de la identidad como decía uno de ellos, los menores. Mariconizar a los menores. O sea, bajo el paraguas del euskera... ¿Cómo? ¿Quién dice eso? Pues sale el portavoz de la asociación que organiza los campamentos. Dice eso. Que lo objetivo es mariconizar a los niños. Todo esto parte de un escándalo que salta en septiembre del 25, hace casi un año. Estaba tapado, o sea, la fiscal superior del País Vasco se enteró por la prensa, porque el atestado de la Ertzaintza estaba parado, tapado u ocultado por las instituciones vascas o por quien correspondiese. Salta a la prensa el escándalo de que en estos campamentos ha habido abusos sexuales, denuncias contra la libertad sexual, coacciones a menores, todo tipo de aberraciones contra la libertad sexual de los menores. O sea, hubo 20 familias que denunciaron que lo que estaba pasando aquí con sus hijos no era normal. ¿Y es la misma asociación? Es la misma que esta. De hecho, las primeras denuncias se recogen en el 21 y el 22, 2021 y 2022, en este sitio. Aquí es donde empiezan todas las denuncias. Pues ese patio suelen estar los monitores a las noches y suelen estar ahí los monitores. No, sí, hemos visto en el patio que efectivamente hay tabaco, hay bebida, ahí es donde están los monitores de... Pues yo no he oído nunca de ello, ¿eh? Más que lo del Atleto. Claro, le ha llegado, pero es que estos son los mismos, ¿eh? Mira, aquí hay pintaditas. Cipayo que te parte un rayo. Las que vienen chavales, Goraeta. Goraeta, mira, pues mira cómo les adoctrinan. Como estáis viendo, estamos en Navarra, aunque no os lo parezca, porque estas instrucciones, estos carteles, esto es del gobierno vasco. O sea que con la excusa de las jornadas de apoyar el idioma, aquí se va metiendo el gobierno vasco y luego los chavales que aprenden, pues lo que estáis viendo, ¿no? Goraeta, cipayo que te parta un rayo, así es como llaman a la Ertzaintza. Hasta un monitor que le hace chupar un dedo del pie para darle la merienda, que si no le chupa el dedo del pie no puede merendar. ¿Cómo? ¿Qué me dices? Sí. Eso lo saben los padres. Y esto es lo que empieza aquí a partir del lunes en Navarra, en la Baiga. Estamos aquí porque esto empieza dentro de 3 o 4 días. O sea, que quieres la merienda, me chupas el dedo del pie. Es que eso es de lo más suave. Pero luego cosas como que se duchaban todos juntos, niños con niñas, pero con los monitores también, todos desnudos. Si no te metías la ducha desnudo con los monitores, lo que hacían era te sacaban al patio y con agua fría y una manguera te duchaban. Pero eso es delito, ¿no? Que un adulto obligue a niños a... Son partes de las denuncias, coacciones. Había niños que decían, no, pero yo me quiero duchar con el bañador, me quiero duchar con la ropa interior. Me da vergüenza. Claro. Son menores además, y no, es que o te duchas todos desnudos o no te duchas desnudos. Y es que en uno de los espejos que decían, muchos niños decían que los espejos no se podían ver porque estaban todos pintados y tal. Pues una de las pintadas era una mujer abierta de piernas y ponía que te aproveche. O sea, y todo, cosas como esa. ¿Qué edades tienen los chavales? 13, 14, 15 como mucho. A mí no me parece muy normal, ¿no? Que te digan, ¿quieres la merienda? Pues ves... Me vas a perdonar, pero lo que me da un poco de miedo son esas
cruces y esas cosas, y OK Diario, o sea, Sí. refrescar un poco en la fuente. ¿Le da miedo OK Diario? A mí me da más miedo que abusen de un niño y de un menor. Sí, por supuesto, a mí también. Por eso. No lo va a permitir. No lo va a permitir, pues ya está, con eso me basta. Otras historias. Que no le guste OK Diario me parece bien, pero mi labor es, como la labor de estos señores, denunciar y cuidar de nuestros niños. Le digo más, hubo una niña que denunció que había presenciado cómo hacía el amor dos monitores. O sea, niños con 13 años presenciando cómo los monitores practican sexo. Pero a un niño de 13 años no puedes aprovecharte. ¿Quién se aprovechaba de él? Los monitores. Eso es una mentira como un templo. Es lo que nos ponemos... Eso es mentira. Es mentira lo Tú que... lo sabes. Yo no lo sé, yo he venido porque... Pues vete a ese pueblo de allá que también igual es verdad. Pues, No, pero que la misma asociación ya ha sido denunciada en otros pueblos. alá, chico. Hombre, si usted enfádese lo que quiera, lo importante es que a los niños no se les toque. A los niños no se les toca. Pues ya está, estamos de acuerdo. Aquí no se les ha tocado. Que sepan los padres de los niños que vienen a un lugar que no solo van a aprender euskera, sino les van a enseñar a Goraeta y les van a adoctrinar desde el gobierno vasco y les van a ver cómo sus hijos van a presenciar cómo los monitores beben y fuman de todo para empezar. Y lo hacen delante de ellos. Involuntariamente, accidentalmente nos tocamos. O sea que... Viene a decir eso. Pues nada, La naturalidad, la situación. le dan naturalidad, pero eso es corrupción de menores. Claro, nos tocamos porque involuntariamente no, han puesto las camas juntas, ¿sabes? Para que estén Sí. todos juntos, durmiendo juntos, tocándose, rozándose. ¿Y a usted le preocupa cuando vienen ahí los del campamento? Que nos han enviado porque... Usted que tienen ahí un niño, ¿no? Por si les preocupa. No, preocupar no me preocupa. ¿Qué pasa? ¿Y han oído las noticias, lo que se ha publicado de la asociación y esto? No saben, ¿no? No, es Lo que no digo. vivimos aquí. Ah, vale, es que vienen ahí un campamento de niños y dicen que los monitores, pues... Ya. Unas cosas horribles, vaya, pero bueno. Mentiras horribles. Mentiras, hombre, ojalá. No hay nada peor que el que no quiere ver o que los vecinos miren a otro lado. Si hay algún responsable de todo lo que suceda este verano es ella. Eres tú, Chivite. Sarrea Euskal Pues Udaleku. veíamos en pantalla al reportero, también le vemos aquí, el periodista Kake Minuesa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Verdadero terror, verdadero horror estos campamentos que ya habíamos hablado el año pasado, en otros meses, sobre ellos en el País Vasco. Ahora vemos que en Navarra también se van a llevar a cabo, se van a celebrar. Claro, es que esto, bueno, es perversión, esto es corrupción de menores porque está en procedimiento judicial, pero las sanciones que han recibido son administrativas. Esto de los 9.000 euros y 3 años sin poder ejercer como asociación para estas cosas, pues está, de hecho, prohibido, y hoy han publicado una carta a las madres que no quieren que ningún hijo más pase por lo que han pasado sus niños. Entonces, bueno, pues nos encontramos en esta España surrealista. Hoy podríamos celebrar que hoy se liberó a José Antonio Ortega Lara y alguno estará mirando que ayer murió el carnicero de Mondragón, pero seguimos con esta venta de parte de nuestra España a los separatistas, a los nacionalistas. Chivite es la culpable de todo esto porque, claro, estos que han sido condenados en la comunidad autónoma vasca ahora lo celebran en Navarra, porque para eso no son Euskal Herria, para eso sí que se separan. Y fíjate, oye, que a un niño digan, oye, que si no me chupas el dedo del pie, no te doy la merienda. Es que esto lo estábamos viendo y nos producía repulsión, ¿verdad, Julio? A ver, Kake, la sociedad en la que estamos es la que es. Y la mayor parte de la sociedad no somos ni tú ni yo. Ni piensan como pensamos tú y yo, o como piensa Ignacio, Roberto, José María. La gente ha desplazado su ventana de Overton a un lugar donde hay padres todavía que llevan a sus hijos a ese campamento. Sí, por encima de padre soy euskaldún, ¿no? Entonces da igual que corrompan a mi hijo, o sea, una niña de 13 años le vas a obligar... No, porque desde el punto de vista de la educación afectivo-sexual también han desplazado la ventana de Overton. Es decir, recuerda que Irene Montero, ministra del Gobierno de España, llegó a afirmar que el menor tenía derecho a tener relaciones con quien quisiera, libres. Sí, que los niños no son de los padres, sí, ellos siguen... Entonces, claro, una vez desplazada, es decir, la posibilidad de llegar a lugares extraordinariamente peligrosos y complicados es enorme y estamos llegando. Tú lo que has hecho es simplemente ponerle la luz encima a una realidad que el pueblo vasco no ha denunciado.
Pero que que los padres vascos no han denunciado. Estamos ante una ideología perversa, yo creo, donde el entorno Abertzale lo controla todo. Y hemos visto cómo los propios vecinos guardaban una especie de ley del silencio, de no, eso es mentira, aquí no pasa nada, no, a los menores no se les toca, a pesar de todas las evidencias, que recuerda a cuando le pegaban un tiro a un vecino en un pueblo en el País Vasco y la gente pues seguía con su vida, no quería hablar con los medios, por supuesto no quería hablar con la Guardia Civil y a veces incluso el féretro lo sacaban por la parte de atrás de la iglesia. Recuerda esos tiempos, con esto que además implica corrupción de menores. O sea, claro. es tremendo. Ayer murió el carnicero de Mondragón, yo me acordaba de acá que aquellos reportajes que decía, no me arrepiento de nada, ese hombre vivió 13 años en libertad, o sea, 13 años disfrutando de la vida en libertad en su pueblo, arropado por su gente después de 17 asesinatos, si no me equivoco, cuando debería haber muerto en la cárcel o a manos de la Guardia Civil cuando fue detenido en un intercambio de tiroteo, algo, o sea, pero yo creo que también es un fracaso como sociedad que terroristas, asesinos en masa, terminen muriendo, viviendo sus últimos años al aire libre, ¿no? Bueno, lo último de Chivite es que en Estella han invertido 10 millones de euros y dices tú, para construir una nueva residencia, los propios abuelos de la residencia, porque esto lo vamos a mostrar, dicen, no, nos llevan a una selva de cemento, o sea, no, nos llevan a otra. ¿Y qué hacen? Les construyen una nueva residencia, pero ¿cuál es el truco? Que a esa antigua residencia, en el corazón de Estella, en un monumento arquitectónico del siglo XII, van a meter a 200. Ahora mismo hay 12, sembrando el pánico y el terror en las tiendas de Estella. Pues van a traer a 200, pero la excusa es, me gasto 10 millones en una nueva residencia, con lo cual... ¿200 qué? ¿200 menas? Sí. Hay 200 menas, entiéndeme. Ahora mismo hay 12 menas que se supone que son menores. Y están sembrando el pánico porque hemos ido a las tiendas y nos lo cuentan. Entonces, al final, esto nos lo dicen los chicos de Vox Navarra, o sea, que son unos valientes, Juan que Mira. La gente siga votando al alcalde, ¿no? Y Óscar Tellez, y están ahí y dices, bueno, es que ahora llega San Fermín y no podemos salir. Porque claro, está todo volcado. Si vas con una bandera de España, espérate al salir de la Plaza de Toros. Entonces, al final, van consiguiendo, pues eso, poco a poco sus objetivos. Etarras a la calle, cargarse el concepto de España, destruir la sociedad tal y como la conocemos, es todo muy loco. A ver, Kake, está todo interconectado. ¿Tú crees que eso no tiene nada que ver con la celebración de las caravanas del orgullo gay? ¿O crees que el hecho de que las autoridades de Madrid, el alcalde de Madrid, los policías municipales de Madrid, que no cumplen ninguna función mientras se realizan actos de depravación sexual, de exhibicionismo completamente impúdico, de corrupción de menores, por las calles de Madrid, con toda naturalidad? ¿Crees que eso no tiene nada que ver con el desplazamiento de la ventana de Overton en el pensamiento de la gente? ¿Crees que el hecho de que las autoridades y muchas personas lleven a niños con carritos, a bebés, a presenciar el espectáculo de unos tíos con mallas, ¿crees que todo eso no hace mella en la cabeza de la gente, José María? Sí, claro. ¿Crees que todo eso no convierte a muchas personas en posibles clientes de ese campamento? Claro. Porque está pasando algo más grave que lo que nos ponen patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid en Chueca o en la Gran Vía. Claro, y podemos hacer lo que hacemos, Pero lo que tú dices, lo de los padres. Hay una cosa peor, que cuando el alcalde vaya allí para que le aplaudan, le llamarán de todo. Claro. Eso todavía es eso peor. no creo que sea peor. Sí, porque es para él, porque es cornudo y apaleado. O sea, querer ser el primero... El cartel de Eres tonto y Sánchez lo sabe, se lo hicieron a Almeida primero, luego lo han aplicado al resto. Pues lo has dicho tú, pero yo he pensado lo mismo. Claro, es que lo que ha hecho, lo que está haciendo el alcalde de Madrid, saliendo a ponerle la medalla al Papa y a decir lo bonito que ha sido esto en manifestaciones de 1.200.000 personas, donde no quedaba un papel en el suelo, donde el comportamiento era de una civilización que daba miedo, decir, coño, ¿esta gente de dónde ha salido? Es gente me han quemado una papelera. Sí, no, es que no ha habido nada. Ya verás, pasa mañana o mañana. O la semana que viene. Nos van a ocultar cómo queda esto. Joder. No es fácil ocultar eso, ¿eh? No, sí, pero no va a salir en ninguna parte. Saldrá la mierda de arriba, pero no saldrá la mierda de abajo. ¿Por qué? Porque no quieren que... Claro, la gente tiene un poquito de sentido común y dice, no ve, tío, ¿pero qué estás haciendo? Yo hoy iría con una cámara a grabar todo lo que pueda de lo que están haciendo en medio de la calle y haría un reportaje especial
diciendo, mirad en qué consiste el orgullo gay. Te estás dando ideas. Tiene todas las ideas. Ya de lo acá, sé, pero... Mirad en qué consiste pero el te está orgullo. mirando con ojo. ¿Creéis que el orgullo, por cierto, es el primer pecado del hombre por el que comete el pecado original? La soberbia, el orgullo. Eres como Bueno, han dioses. recurrido a la soberbia para montar algo que en el fondo es un contradios, que destroza al hombre, y especialmente a los pequeños. Es una cosa tremenda, pero insisto, todo está interconectado, y está interconectado con la cobardía de la gente, con la cobardía de periodistas, de políticos, de tal, que no tienen huevos para decir una sola palabra contra esto. Dicen, van a venir contra mí. Venga, bueno, contra mí ya vienen. Es igual. Decidlo, tíos, que es que vuestros hijos os están escuchando, vuestros nietos están esperando que les digáis algo. Que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Hay cosas que los van a hacer felices y hay cosas que los van a destrozar como seres humanos y los van a hacer profundamente infelices. Vamos a mariconizar a vuestros hijos. Desgraciados Y nadie los dice van a nada. hacer. Es como... Es una cosa increíble. Ignacio, quería añadir. Sí, yo lo primero darte la enhorabuena, Kake, por Gracias. todos tus reportajes, tus vídeos, tus investigaciones Valiente. varias. Desde luego que sí. Por tanto, lo primero, enhorabuena. A mí esto me da asco, me parece absolutamente vomitivo, pero tampoco me extraña nada, porque como muy bien se ha dicho ya aquí, es que hay una ideología sobre la hipersexualización de los menores de edad. Y esto ya viene de antaño, también lo hemos comentado en alguna ocasión en esta mesa. Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir están a favor de despenalizar el sexo con los niños, el fomento del sexo con los niños. Les da exactamente igual, es que lo quisieron y estos de hoy se basan en esas mismas tesis y en esas mismas premisas. Por tanto, esto, lo primero que hay que decir, yo creo. Yo he escuchado en el Congreso de los Diputados, diputados de la izquierda, y también estoy recordando a una persona de Esquerra Republicana, decir claramente que está a favor de dar clases de contenido sexual a niños de 3 años. Esto ocurrió en una comisión donde yo estaba presente, en una comisión del Defensor del Pueblo. Oye, pues claro, si tenemos unos políticos que supone que son líderes de opinión diciendo que están a favor de dar clases de contenido sexual, clases de sexualidad a niños de 3 años... ¿Pero saben lo que es un niño de 3 años? Algunos los tienen. Tengo dudas, ¿eh? Algunos lo tienen. Se está impulsando y promocionando desde los poderes públicos, la mutilación genital. Si una persona considera con 6 años, 8 años, 10 años, de que a lo mejor que se siente mujer y por tanto, oye, pues mutílate. Incluso si hay gente que dice a ese menor o mayor de edad, oye, mejor no te mutiles porque esto tiene consecuencias, etcétera, etcétera, se ha aprobado una ley la semana pasada en el Congreso de los Diputados que precisamente si tú quieres corregir, cambiar la identidad sexual de una persona, es decir, que quieres asesorarle, está penado. Pena de cárcel de 6 meses a 2 años en España. Que los hombres no pueden quedar embarazados. Porque siempre ponen el caso... Delito de odio, ¿no? Claro. Tú dices, oye, mira, a lo mejor los hombres no pueden tener la regla. A lo mejor esto hay algo que está fallando, pero no sé, a lo mejor en tu cabeza, porque ¿no? Hay casos siempre extremos, ¿no? Pena de cárcel en España. Es decir, esto es absolutamente brutal. Y luego, por otro lado, también muy de acuerdo con Julio, es decir, las personas y la sociedad civil que cree que esto es repulsivo y que es indignante, eso tenemos que denunciarlo. Por tanto, o sea, de verdad hay que hacer un llamamiento, por supuesto, a la clase política, pero también a la sociedad civil, de que esto hay que denunciarlo, hay que ponerlo en manos de la Fiscalía y que hay que reprender. Porque yo estoy convencido que hay millones de personas que votan al Partido Socialista y eso también les da asco. Claro, es que pasamos de los niños... Yo no digo solamente que en Navarra. O sea, pero, No, hay muchos homosexuales, personas perfectamente decentes, razonables, dignas, que les produce espanto las caravanas de orgullo gay. Son homosexuales. Es que aquí no estamos hablando de homosexuales. Claro. O sea, ni de heterosexuales, ni de digamos, la percepción de cada uno de esas personas o los sentimientos que tengan o tal. No. Aquí estamos hablando de comportamientos públicos. Claro. Y estamos hablando de patrocinar y fomentar determinadas conductas entre menores. Estamos hablando de eso. Los niños, a ver si la gente lo entiende. Los niños tienen derecho a tener sexo con quien les dé la gana, decía Irene Montero. Es lo que decía. Cuando dijo eso, yo estaba en las cintas 7NN con Chema Garrido, el que ahora es director del Plural, entonces no estaba, y él estaba defendiendo eso, y yo no daba crédito.
¿Cómo puede estar defendiendo las palabras de Irene Montero? Pues ahí estaba el famoso Chema Garrido entonces. Las terapias de conversión, por ejemplo, niños de 12 y 13 años que empiezan a aplicarse terapias y a tomar pastillas muy fuertes, inhibidores de testosterona, etcétera, o se mutilan los genitales, que eso no tiene marcha atrás. Y eso ha generado muchos problemas psicológicos, incluso suicidios, de niños que en su momento estaban confundidos porque con 13 años todavía no has desarrollado la personalidad ni muchas de tus apetencias sexuales. Eres una bomba hormonal y el cerebro todavía no se ha terminado de formar. Pero que en Londres les han cerrado la Tavistock hace 3 años, claro, que tenía un departamento de disforia de género y tiene en este momento una class action con 1000 demandas de padres que la van a fundir y simplemente van a acabar con la clínica, una de las clínicas psiquiátricas, por cierto, más importantes del mundo. El menor está desprotegido ante la ideología de género y ante esta gente que de verdad no se detiene ante nada. Que vamos a hablar también, pequeñas pinceladas, de la muerte en las últimas horas del carnicero de Mondragón. Estuvisteis con él, lo localizasteis y en ningún momento se llegó a arrepentir de los casi 20 asesinatos que tiene a sus espaldas. En varias ocasiones hemos podido estar con él y ahí es cuando yo le miraba a los ojos por aquello que tienes la empatía cristiana, ¿no? De mírame a los ojos y dime que no te arrepientes de haber asesinado. Y el carnicero, que presumía de ir con sus bigotes, él presumía y decía que no se arrepentía. Porque fíjate que me he acercado en los últimos tiempos a Jon Bienzobas, que le estamos poniendo cara a toda esta gente que se tapa, porque se avergüenza de lo que han hecho a Cantauri, Cherokee, Amboto. Bueno, Amboto ha vuelto a la cárcel porque demostramos que iba a ver a su madre, no cumplía con lo que en teoría debía, según la ley, haber cumplido para estar en la calle. Bueno, pues este presumía, se sentía orgulloso. Él decía que no iba a pedir perdón, que no se arrepentía. Incluso, es más, cuando en Mondragón yo me acerco a él, él está tomándose un chato. Está ahí. Beltza bateko. Y digo, aupa, estarás contento, ha ganado Bildu, valió la pena. Y el tío, digo, querrás pedir perdón, tendrás a lo mejor el sentimiento de igual no valió la pena, igual no hacía falta matar. Sí, hombre, y me pega en el pecho. Hemos rescatado un fragmento precisamente de parte de ese reportaje que también hiciste cuando conseguiste localizar. Vamos a ver parte de cómo no se arrepiente de ese perdón. Aprovecha que tienes mi cámara y mira, me arrepiento de haber matado a 17 personas. Sí. La lucha no requería matar más. ¿Eh? No faltaba más. O sea, ¿que le hubiera gustado matar más gente o qué? Y vuelve. Y es que decías precisamente que se mofa, parece sí, que se ríe. Que se ríe, no sí, hombre, no se faltaría más de estos españoles, ¿no? ¿No te imaginas y lo que sería, la noticia que sería en una de estas aproximaciones que hace Kake a los etarras y gente de esta naturaleza, y que se volviera hacia Kake y le dijera, ¿sabes qué te digo? Que tienes razón. Pues yo me equivoqué, tío. Estaría encantado de escucharle. Me equivoqué. Es decir, en ese momento era muy joven, pensaba que estaba en una lucha de otra naturaleza y fui muy cobarde, muy alocado, muy tal, y me equivoqué matando gente y desde luego me arrepiento totalmente. Tal. Y ahí les dirías... Eso sí sería una noticia No, sería la leche, porque es que claro, ellos... Pues no hay un tío en el País Vasco, Julio, pero que es que sea capaz... Tendría que irse ni fuera. sus vecinos, los vecinos, imaginaos el efecto que tendría, como una pedrada en un estanque, que uno de estos fuera valiente. Seguramente muchos de ellos, en su fuero interno, están completamente amargados y jodidos, porque el crimen te deja una huella dentro de ti bestial. Están fastidiados. Pero es que en teoría es lo que han firmado. ¿No? Y la realidad es que es una carta tipo. En teoría ellos están arrepentidos del dolor y de la violencia y de todas las víctimas, todo lo que quieran ampliar y de forma ambigua contar. Pero en teoría ellos han firmado esas cartas. Eso es un trámite administrativo. Claro, pues ya está. No tiene valor. Claro, pero claro. Iñaki Regarte, por ejemplo, sí estaba arrepentido que en una entrevista y decía, yo he matado por una idea de nacionalismo y de una idea de Euskadi que no sabía lo que era muy joven, y a mí me mandaron ahí otros que estaban detrás, es decir, los dirigentes, que no iban a matar, pero que mandaban a jóvenes descerebrados a cometer crímenes, que luego pasaban media vida en la cárcel, o sea, habían destrozado su vida por algo, y luego imagínate la incoherencia de estar en la cárcel por unas ideas que luego te das cuenta que no eran tal. Y ahí sí que tienes ese sentimiento de arrepentido, de decir, he matado por algo que no existe, por una ficción, o sea, por las ideas de Sabino Arana. El ecosistema de la sociedad vasca, yo lo conozco creo que un poco, he vivido en Bilbao, he vivido en San Sebastián, he vivido en Pamplona, he vivido en Vitoria, o sea, que aquello lo conozco un poco.
es de personas que se ciegan, deciden cerrar los ojos. Fanatismo. Cuanto más luz reciben, como la pupila, ¿no? Más se cierra. Y esta gente no quiere oír nada que no sea lo que él ya tiene dentro de la cabeza, porque han crecido y han envejecido en esas ideas. Entonces, no ha habido nadie que de verdad rompiera esa dinámica. No ha habido líderes de ningún tipo que rompieran esa dinámica. Los que había se han tenido que marchar. Esos que ahora deberían formar parte de la ley de nietos y recuperar su voto en el País Vasco. Los exiliados del País Vasco. Sí, que hay más de 300.000 personas. Esos que deberían, sí, tener una ley y que pudieran votar en El Hórreo, en Guecho o en Fuenterrabía. Esos se tuvieron que ir. No han podido liderar allí una forma de ver las cosas diferente. Y allí se cerró, todo aquello se cerró, podrido. Y eso sigue siendo una olla podrida. Endogámica de ideas, sí. Podrida, es decir, donde el crimen es asumido como un valor. Nadie ha roto eso y está así. Y es muy jorobado. Incluso peor, porque el que asesina a Ulayar, sabes que en la puerta de su casa, en vez de poner un monumento homenaje, los batasunos pusieron cubos de basura. Aquí es donde mataron al alcalde Salvador Ulayar. Pues los hijos, a lo largo de estos años, se han cruzado con el asesino. Sí. Y a uno le pegó. O sea, localizado en el Corte Inglés. Y el nieto hace poco fue a un bar y dijo, a este no le sirvas, pues sabes que este mató a mi abuelo. Y al salir le esperó el asesino y le hizo el gesto. Esto la semana pasada. Entonces, ¿qué cabezas tienen para haber asesinado a un tío a las puertas de su casa, al alcalde? Porque aquello fue un boom. O sea, las colas que se registraban del camino a Echarri y Araná. Bueno, pues la realidad es que ahí ahora solo viven batasunos y si vas te insultan. Y Kake, la última pregunta que tenemos. ¿Tienes algún tipo de información sobre Josu Ternera? Se comenta que podría haber huido de España a Uruguay en un avión que habría salido directamente de Madrid. Esta noticia me ha llegado por donde me ha llegado, pero yo no la tengo. Yo lo que tengo confirmado es que en Biarritz estuve y había estado hace 3 días. Le dejé una pulsera de la Guardia Civil que ponía el honor en mi divisa y la familia me denunció, ¿vale? En Biarritz. Pero en San Juan de Luz tiene otra casa. Entonces, si yo le he podido localizar, si hay quien tiene información de que se ha ido a Uruguay... ¿Entró en España? ¿Y entró? Cogió un avión el sábado y se fue a Montevideo. Entró en España. Con su pasaporte. Y Marlaska lo ha permitido. Porque para coger un avión tienes que mostrar el pasaporte. Así es. ¿Y está en Uruguay? Está en Montevideo. Tócate los Así que ya sabes dónde está. Y eso con el patrocinio del gobierno español. Pues eso es delito. Hay que hacer como hicieron los israelíes que iban a buscar a Argentina, a Eichmann y demás, a los antiguos nazis, que te vas a Latinoamérica, no te preocupes. Y los iban a buscar, los traían y los juzgaban en Israel. Pero bueno, estas cosas tienen que servir como el otro día, y aprovecho para la cuña. El otro día en Valdemorillo me invitaron a proyectar el documental para defender la Cruz del Valle de los Caídos y en el Ayuntamiento gobiernan el PP y Vox. Pues a ver si espabila el PP y Vox y se quita los complejos, igual que apoyan la Cruz, pues nos ponemos las pilas, porque esto que acabas de decir es delito, es ilegal. Esto es para denunciar al ministro. Si Josu Ternera está en Uruguay, tiene que haber alguien en la cárcel. Y si no, me denuncien a mí, por decirlo. Kake Minuesa, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y también por la gran labor periodística que realizas. Es el mejor. Gracias, No, es el número 1. No hay otro. No. Yo entiendo que sean muy famosos algunos periodistas que van a molestar a Rufián o tal. No, pero este no va con Rufián. No. Este va donde nadie tiene lo que hay que tener para ponerse al lado en un pueblo que es como es, con los vecinos que son como son y a decirle lo que él les dice. Eso sí tiene valor periodístico, desde mi punto de vista. Así que animo a todos los que quieren ser caques que hagan lo de caque. No con Irene Montero, con Rufián o con Bolaños. No, que lo hagan en Bermeo, en Beasain. En Beasain, muy interesante. En Navarra pueden irse a cualquiera de los pueblos del norte de Navarra, ¿no? A Elizondo, Echarri y Araná ya no te quiero ni contar. Entonces, ahí es donde hay que ir. Que hagan ese ejercicio, porque de verdad no conozco ningún periodista en España que tenga
la calidad, la valentía, el orgullo, el honor de este hombre. Gracias, Julio. Joder, macho. No, Hombre, yo te lo agradezco, es muy complicado, es una labor, que lo hacemos... No. Tú sabes eso de que la abeja aerodinámicamente no debería volar, pero ella no lo sabe. Pues lo mío es un poco así, ¿no? Yo la imagen Quique, más bestia que he visto tuya es con todo... ¿Quiénes eran HBO? ¿Quiénes eran aquellos? Todos. Todos sentaditos ahí. No, todos los que habían salido por la derogación de la doctrina Parot. ¿Y qué les dijiste? Todos los etarras. ¿Y qué les dijiste ahí delante solito? ¿No os arrepentís? Yo no, vais a pedir pero es que luego en Barcelona le partieron la cara. Sí. Bueno, acuérdate en Barcelona, sí, con todos aquellos tirando ladrillos y tal, le metieron una galleta. Ya, pero vamos, para entrar me y decir eso rompieron a la estos... nariz. Le rompieron la Y nariz. estábamos haciendo el reportaje y yo iba a seguir con mi nariz sangrada y llamó Julio y dijo, oye, ¿queréis sacarle de ahí que lo van a matar? Porque yo seguía con mi cámara. Me cruzaba con la gente y la gente pasándose los vídeos. Mira, es ese. Y yo con la nariz sangrando. Bueno, pero ahí seguimos. Y con Venezuela también hicimos alguna cosa. Hombre, menos mal. Yo estoy aquí gracias a Es que luego ti. me dicen que yo tengo relaciones con Zapatero. Sí, es verdad. ¿Verdad, Quique? Bueno, pues sí han servido para estar yo aquí, porque yo recuerdo que 2 años después siguieron los 2 españoles que secuestraron al día siguiente que a mí. Sí. Entonces, Pero que al final resulta que esos eran... Sí, del CNI. Los del CNI. Pero se han pasado 2 años. Ya, pero y eran les los cogieron vascos. el mismo al día siguiente que a mí. Y yo estoy aquí, o sea que yo solo puedo dar gracias a la vida. Sí. A la vida y a Julio. Si lo seguimos... Damos gracias a alguien más. Y yo a Zapatero. Muchísimas gracias, Quique. A ver, Nos las vamos cosas a ir. son como son. Vamos a salir a los mensajes. Rápidamente, mientras ellos sigan hablando, nos vamos a ir nosotros rápidamente a una pausa publicitaria y a la vuelta si hablamos de corrupción y hablamos de Zapatero también. ¿Sabías que en nuestro país se producen más de 50.000 paradas cardíacas al año? Y lo peor, la mayoría ocurren en casa, con los nuestros. En esos minutos, cada segundo cuenta. Por eso, tener esto a mano, el desfibrilador de Protege tu Vida, marca la diferencia. Es tan intuitivo y fácil de usar que cualquiera de nosotros puede salvar un corazón y evitar daños mayores. Pero la prevención no se queda ahí. Miren esto. Es su nuevo electrocardiograma portátil. Cabe en un bolsillo y en solo unos minutos tiene un resultado fiable para detectar arritmias a tiempo. Es tecnología profesional, pero en su mano. No esperes a que sea tarde. Llama al 900-730-061, consigue ambos productos, protege tu vida y la de quienes más quieres. 900-730-061. Una y 5 del mediodía, seguimos aquí en Dando Caña en directo y ahora sí abrimos página de corrupción y comenzamos hablando de la exclusiva que ha publicado esta misma mañana Voz Populi, que tiene que ver con Bono y que titula así: Estados Unidos ultima una investigación secreta sobre corrupción en Dominicana que salpica a José Bono. La inteligencia de la isla ha aportado información sobre dirigentes próximos al presidente del país, mientras en Washington se contempla presentar cargos contra el exministro socialista. El exministro socialista José Bono se ha visto salpicado por una investigación policial impulsada por Estados Unidos en torno a las actividades opacas de varios dirigentes políticos de la República Dominicana y muy próxima precisamente al presidente del país, a Luis Abinader. Una situación, como decíamos, Julio, que pone en entredicho, vuelve a poner en la diana a José Bono por esas actividades opacas, en este caso en la República Dominicana. A ver, lo que pasa es que el tema de José Bono es tan inexplicable o tan explicable como que él ha llegado a publicar en un libro en el que, por cierto, había cobrado ya 750.000 euros de anticipo del Grupo Planeta 12 años antes o 14 años antes, le anticiparon 14 años los derechos de un libro que escribió 14 años después, que le sirvió aquel anticipo para justificar en ese momento lo que el diario La Gaceta y la revista Época estaban publicando de su patrimonio y los regalos que recibía del Grupo Reyal Urbis para su hija en su primera comunión, que por cierto llegó a publicar La Gaceta el cheque de 6.000 euros de aquel regalo. Bueno, ese problema de tener memoria. El señor Bono, en su libro de memorias, dice que se llevó un montón de documentos del Centro Nacional de Inteligencia y que luego tuvo, porque tuvo además a su primo, a su íntimo amigo, Saiz, creo que se llamaba, eso no lo recuerdo bien, lo tuvo al frente del CNI cuando era ministro de Defensa. Félix Sanz.
No, Félix Sanz Roldán fue después. Este era uno que además tuvo problemas en África en algún tema. Saiz creo que se llamaba. Bueno, pues Bono explica él mismo que se había llevado documentos. Se ha permitido el lujo de ir por todas las televisiones metiéndose, bueno, con nosotros no te quiero, a mí me tiene como si fuera el diablo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros publicamos entonces sirvió para que perdiera las elecciones dentro del Partido Socialista. Bono es un personaje verdaderamente inteligente y astuto. Y ha conseguido que Abinader le dé la nacionalidad de la República Dominicana por carta de naturaleza. Ha conseguido colocarse como un consejero áulico del presidente de Dominicana. Y bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en Dominicana. Sí, es astuto, pero yo creo que igual que Zapatero se sentía impune, porque Bono llevaba un tren de vida que era incompatible incluso con haber sido presidente del Congreso o con todo lo que haya cobrado como presidente de Castilla-La Mancha, porque incluso su hija Amelia Bono hacía ostentación y bailecitos y cosas así en redes sociales. Le había comprado un ático y luego los vuelos sin justificar a la República Dominicana, que se sabía que era Vox Populi, y él amenazaba en entrevistas y en programas de televisión, decía, ojo, porque yo tengo información de tal. Entonces, al igual que Zapatero, se creían que, bueno, que tenían, como podían delinquir, les salía bien, estaban acumulando una ingente fortuna y la llevaban fuera de España y tenían en paraísos fiscales cuentas abiertas o cerradas, opacas más bien, se creía que nunca nadie les iba a tratar de tirar abajo todo el entramado, y ahora se ve que a base de tirar del hilo y Estados Unidos metido ahí, que Estados Unidos no es cualquier país, pues se le están complicando las cosas. Y yo creo que al igual que Zapatero, que tiene más miedo que 7 viejas y que ahora no sabe ni qué decir, Bono, a ver si somos capaces o a ver si es capaz la justicia de ponerle en la misma situación. A ver, Bono tenía el CNI. No lo olvidemos, claro, controlado. Y además eso tenía otra cosa muy interesante, que dice cosas a favor suyo. Todas las puñeteras noches, Bono se pasaba bastante rato apuntando todo lo que había hecho durante el día, con quién había estado, de qué había hablado, qué había que rascar por detrás del que hubiera hablado, etc. Y eso yo lo sé de primera mano, porque tuve relación con su entorno bastante cercana. ¿Quién nos regaló la bandera que tienes a tu derecha? Bono. Y otra cosa muy interesante que Julio le hará ilusión oírla. Esta mañana en alguna que otra televisión, cuando ha salido el tema de Bono, se ha hablado de que alguien ha ido a ver la hípica y se ha encontrado con que tenía grandes anuncios de empresas muy importantes que no se entendía que estuvieran allí. ¿Cuándo hablaste de eso por primera vez? Uf, madre mía. Iberdrola era una de las compañías que más dinero le ponía ¿de cuántos años a PP Bono en la hípica. ¿De 15, de 20? 15 años puede hacer, sí. Pues bueno, hoy era noticia esto, si de que un periodista había ido, lo había visto. Nuestro problema ha sido siempre anticiparnos. Pero lo hemos dicho casi todo. Lo hemos explicado casi todo. Y ahora pues lo van descubriendo poco a poco, pero sí, está bien. Pero en aquel momento... A mí me parece bien. Pero en aquel momento, Julio, pasó algo, porque cuando Época hizo lo que tú has dicho ahora, sí. hubo un día que hasta el país se apuntó, y además yo me acuerdo que en el despacho del director de Época, viendo el país de aquel día, diciendo, el país se engancha, o sea, van a por él. Y duró un día. Sí. Al día siguiente... se desinfló, algo hizo, creo que Bono estaba de viaje además aquel día, algo hizo que se deshinchó todo CNI, y pasó a no estar. CNI. Pues eso. Bono ha utilizado lo que hiciera pues falta y la fortuna de Bono es inconmensurable. ¿Hasta qué punto se pueda tirar de ese hilo? Pues parece que ya hay mucha gente si está Estados Unidos ya va en serio interesada en tirar del hilo. Tiene caballos y todo, igual que Pablo Escobar tenía un zoo. Pues él tiene la hípica a menor escala. Pero si nosotros publicamos hace 15 años que pagaban los caballos con billetes metidos y tal, y ahora viene gente a contar eso. Billetes en papel, en periódicos. Los contamos hace 15 años. Pues eso ha salido esta mañana como gran novedad. Decías, Julio, tirar o no del hilo, pero no sabemos si quien tirará de la manta será Julio Martínez, el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, porque según The Objective estaría dispuesto a colaborar con la justicia, supuestamente presionado por
su familia. El entorno de Julio Martínez y su nueva abogada le han convencido para negociar a cambio de cooperar en el caso. Está citado, ya saben, para declarar en la Audiencia Nacional el próximo 21 de julio. El empresario ya prepara su declaración en la que mostrará al juez José Luis Calama su intención de colaborar con la investigación. Lo que está por ver es hasta qué punto y si su testimonio afectará directamente o no al expresidente. Ignacio, ¿debería preocuparse José Luis Rodríguez Zapatero de lo que contase el próximo 21 de julio en la Audiencia Nacional Julio Martínez? No lo sé, pero intuyo que sí, intuyo realmente que sí. Yo la verdad que siempre he pensado que cualquier persona que se enfrenta a un procedimiento judicial, por supuesto se tiene que defender, pero tiene que contar siempre la verdad. La verdad que lo pienso realmente también por el carácter al final de cuando cuentas la verdad, reparador incluso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que defenderse, pero hay que contar la verdad. La cuestión es la relación de intereses y el entramado de intereses que pueda haber ahí de forma brutal. Porque yo no creo que solamente sea Zapatero, si es que siempre pensamos, y nosotros lo decimos desde Vox, que es que al final está en Pedro Sánchez. Claro. Entonces, ese es el hilo total, ¿no? Es tirar de la manta al final es acabar en el Palacio de la Moncloa y también en Ferraz. Y esto es lo que yo creo que yo, si fuera amigo de Julio Martínez, siempre le recomendaría. No te preocupes, cuenta la verdad, di la verdad, enfréntate a la verdad, lo cuentas todo y además también se ha visto en procedimientos judiciales muy recientes que cuando uno tira la manta, colabora con la justicia, dice la verdad, tiene también al final una recompensa penal. Aldama ha sido condenado, tiene penas de prisión. Parece ser que por esta primera causa no va a entrar en prisión. Oye, pero sinceramente, frente a los 24 años de Ábalos... Da la sensación de que Zapatero se ha quitado un poco de encima al tal Julito, porque vino a decir que eran conocidos de aquella manera y de últimamente. O sea, de todos modos, hoy es 1 de julio, ¿eh? Y cuidado con los Julios, ¿eh? Lo digo porque ahí hay uno y aquí hay otro. Ese tipo de organizaciones criminales... Cuidado con los Julios hoy que tenemos problemas. Siempre caen por chivatazos. Que hablan más de siempre la es alguien que le ofrecen como Aldama, oye, mira, si tú cuentas todo, te vamos a dar una serie de beneficios penitenciarios. Y eso es un aviso a navegantes. O sea, eso es un mensaje a los Julitos y a las Leires de decir, a ver, que a Ábalos le han caído 24 años de cárcel. Yo no quiero pasarme ese tiempo en la cárcel, o al menos la mitad. Entonces, ¿qué decir? Habla. Si tú hablas y cuentas todo, por eso yo creo que Zapatero tiene tanto miedo, porque dice, ojo, porque lo ha pasado con Aldama, va a hacer que los demás hablen para así librarse. Entonces Julito puede hablar. Pero eso no funciona también al siempre, revés, también la presión del Partido Socialista de cómo cuentes, te vas a efectivamente, la pena que te caiga, porque oye, ellos sí que son expertos en llamar a jueces y magistrados y a fiscales, eso sí que lo sabemos por muchísima experiencia ya en este país. Es decir, ellos sí que cogen el teléfono, llaman a los magistrados, a los fiscales y dicen, oye, tal. Y como no empieces a colaborar, en este caso es como empieces a contar, colabores, verás. Efectivamente, al y si Partido no colaboras, Socialista, vida resuelta dentro de un tiempo. Yo creo que esta gente cuando mira el panorama, ve que los indultos que dan los gobiernos de izquierdas no son para empresarios o colaboradores, son para los cargos de los exministros, los expresidentes de comunidades autónomas. A estos sí los indultan. Por lo tanto, Julio Martínez, cuando elabora o diseña su estrategia de defensa, sabe que en el paquete de posibles indultables puede estar Ábalos, puede estar Cerdán, puede estar los que han estado en contacto directo con la cabeza, y la cabeza puede tener mucha preocupación de que esa gente cuente las cosas y las demuestre, obviamente. Entonces yo creo que Julio Martínez que es periférico a esto. Julio Martínez es un modesto, probablemente empresario, que tiene una relación muy directa con Zapatero y al que Zapatero ha estado utilizando. No ha utilizado. Julio Martínez se habrá dejado utilizar pues a cambio de que le vaya bien. Sí, bueno, pues de que, oye, yo me hablo con el expresidente, soy amigo de Zapatero. Zapatero era una figura, hasta hace muy poco, una figura de relumbrón, una figura, ¿no? Y entonces ser amiguete suyo, estar con él, hacerle servicios, prestarle tal y hacerle de testaferro, pues oye, pues bendito sea Dios. Si en el camino me quedo con alguna moneda, fenomenal, ¿no? Bueno, Julio Martínez lo sabe todo. Lo sabe todo sobre el tema económico. Otra cosa es que conozca las interioridades con China o con... Pero Julio Martínez lo sabe. Si Julio Martínez habla, Zapatero se va a ir a Minnesota. Sí, pero que Julio Martínez, lo que dices tú es que en la balanza tiene lo que le puede pasar si no habla
y lo que le puede pasar si habla. Y entonces hay que ver cuál de las claro, dos pesa yo soy más. su familia y le diría, Julio, ¿cuál de las dos habla pesa porque, más, sabes? Habla porque te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Habla porque te va a ir muy mal, y si hablas te va a ir muy mal también. No, si habla puede irle también como al Dama. Bueno, a ver, al Dama le ha ido bien de momento. No ha entrado en la cárcel. Es que de momento es lo que es el juicio que ha tenido. Bueno, pero ¿tú crees que las presiones negativas sobre Aldama afectan a la cárcel? Yo creo que afectan a otras cosas esas más presiones interesantes. son brutales, de hecho sí lo hemos visto. Con lo cual, Cuando cuidado. se dictó la sentencia, el Partido Socialista fue directamente a por para Aldama, hacer lo de Aldama y a por los magistrados por haber condenado solamente esa pena. Sí, las penalidades mediáticas también. Pero además del que... equilibrio de que sopeses que es mejor una cosa o otra, la que te va a venir por la derecha, la que te va a venir porque te van a venir por los dos lados seguro, hace falta otra cosa más, que es la conciencia propia de decir lo que está bien y lo que está mal ahora. Porque si no hay eso, yo no sé qué es peor, lo que te puede venir por un lado o lo que te puede venir por otro. Y en general, el malo suele tratarse peor que el bueno. Más bestia, más salvaje y te hace sufrir más. Con lo cual, en la balanza, más bien pesa más lo que te van a hacer si hablas que lo que te van a hacer si no hablas. Pues un José Luis Rodríguez Zapatero que, por cierto, es decir, volverá que tú a ser crees que no va a hablar. No, citado que en si el habla Senado. será a pesar de esto otro. ¿Pero crees que va a hablar o que no va a hablar? No tengo ni idea porque no lo conozco. ¿Y tú, Natalia? Yo creo que va a hablar. Con la abogada que tiene... Hablará, yo creo que hablará. Si no quisiera Sí, bueno. hablar, la abogada que tiene no pinta nada. O sea, que yo creo que es importante que hable Pero que no, luego para que los no le han españoles, hecho por ningún clarificar favor los bueno, asuntos. no le han por hecho la ningún dignidad de favor la bueno justicia. publicando que hoy que va a hablar. Pero si cae Zapatero Ningún llega favor. Que hasta el Sánchez. 21 de julio queda mucho ¿Sabes? tiempo para Ningún recibir favor más bueno. presiones. Mejor hubiera sido que no publicaran nada y lo dejaran en paz. Porque a partir de hoy las presiones que va a tener no van a ser las que va a tener, las que tuvo ayer o anteayer. Porque Zapatero no se va a quedar quieto, o su entorno. Cuidado, ¿eh? Además, pensemos que el tema de Zapatero tiene que ver con Venezuela, con algún que otro país, con gente no honorable de esos países, El cártel de los o sea, soles. con auténticos animales salvajes y bestias que igual tampoco quieren que se hable. Claro. Y esos actúan distinto, ¿eh? Esos no actúan llamando a un juez. Sí, sí, llaman diciendo, a y otra al persona. fiscal diciendo, Sí, y al sí, abogado sí. del Estado Simulan diciendo, al Dama le tirotearon bájate el los coche. pantalones. 3 Sí, pero tiros en esos el tampoco capó. tirotean coches, ¿eh? Esos te cortan en rodajas. Que es un poco distinto, ¿eh? Porque tirotear al coche, oiga, se compra otro. Pero claro, y esos afectan a hijos, ¿eh? Eso afectan a mujer, afectan a familia. Es la educación que tienen ahí los sicarios de ahí, ¿eh? No están así esto, ¿eh? Dejadme recordar que el Senado va a volver a llamar a José Luis Rodríguez Zapatero para comparecer en la comisión. Todavía falta por saber qué día será, pero así lo anunciaba, así lo decía ayer la propia portavoz del Partido Popular, Alicia García, que José Luis Rodríguez Zapatero se volverá a sentar en la comisión del Senado para dar explicaciones. Ahora sí, Julio, estábamos hablando antes de esos campamentos que denunciaba Kake, estábamos hablando de lo peligroso que es hablar abiertamente de la sexualidad entre los menores, y tú nos tienes un tema también preparado que nos va a poner la piel de gallina y nos va a escandalizar. A ver, lo que pasa es que los que nos han ido siguiendo en años anteriores, pues iban viendo, por ejemplo, El gato al agua, año 2010. ¿no? Pues El gato al agua, año 2010, era dirigido por un periodista estupendo que se llama Gonzalo Vans. Y Gonzalo presentó un documental que estaba patrocinado y financiado por Marina Geli, que era la consejera de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, del Partido Socialista de Cataluña. Todo esto que lo hemos vivido nosotros, tú lo viviste de Además cerca, era amiga nuestra. pues publicamos y emitimos por televisión el cuento, entre comillas, en dibujos animados, que la Consejería de Sanidad pagaba en Cataluña y que estaba puesto en abierto en Internet para que lo vieran los niños. Muy bien. Y cuando pasa lo del campamento de hoy, no es nuevo. No, es la práctica 2010, de eso. 2010, 16 años antes, Lo vamos la a ver, Generalitat Julio. pagaba esto. Es la Lo vamos a ver y lo comentamos a la es la vuelta. práctica de lo que se ve en el vídeo.
por la página web de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, en la que abiertamente y sin ningún tipo de tapujos se incita a los jóvenes y adolescentes a distintas prácticas sexuales, tales como la masturbación, la felación y el coito vaginal y anal. Pese a la denuncia social que este grupo de comunicación realizó en sus diversos medios, como La Gaceta e Intereconomía Televisión, la citada página web sigue en funcionamiento. En nuestro deber de crítica social y periodística, esta noche queremos seguir ofreciéndoles el contenido educativo que desde la Generalitat de Cataluña están vertiendo a los jóvenes de esa comunidad. En el siguiente vídeo se puede ver el crecimiento de un niño pequeño al que desde su tierna infancia no le gusta jugar con los otros niños, sino con muñecas, y por ello sus compañeros se ríen de él. En el transcurso de su desarrollo físico y afectivo se observa perfectamente cómo el joven adolescente no siente la más mínima atracción por las chicas, sino por los de su mismo sexo. A lo largo de casi 2 minutos y medio de imágenes se puede observar cómo en su afán de conocer y experimentar, este joven se besa y mantiene relaciones sexuales explícitas con otros hombres, relaciones de todo tipo. Por sí solo el vídeo es estremecedor. Más grave todavía es el hecho de que se promueve al adolescente a dejarse sodomizar por personas mayores, rayando varios tipos penales y produciendo verdadera repugnancia a cualquier persona sensata. Y todavía más a cualquier padre que pueda ver a su hijo cayendo en semejante abismo. En este otro vídeo ocurre algo similar, pero con una chica. Humillada y asediada por los hombres, fíjense en los objetos voladores que estos individuos tienen en la cabeza, decide empezar a tener relaciones sexuales de todo tipo. Tras las diferentes secuencias de posturas sexuales y tamaños de penes, la joven encuentra el supuesto amor de su vida. Estos son solo 2 de los ejemplos del contenido multimedia que podemos encontrar en esta página web. En ella podemos ver además diversos juegos para descubrir qué es la masturbación, el sexo oral, una erección, el sexo con drogas o el aborto. Es más, sobre este injusto crimen, la página web recoge supuestas dudas de chicas que se preguntan si abortar duele. La contestación desde el portal de la Consejería de la Sanidad de la Generalitat de Cataluña es la siguiente. Las chicas, después de haberse hecho un aborto, no se quejan de haber sufrido mucho. Solo dicen que estaban muy tensas y eso les puede haber provocado más sensación de dolor. De todas maneras, se puede hacer anestesia general. Como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a mostrarles 2 declaraciones de Montse, una comadrona de la localidad catalana de Sabadell. Sus primeras palabras versan sobre el uso del preservativo masculino y el placer que se puede obtener con él. Su última reflexión versa sobre el condón femenino. Y si no tenemos condones, ens aguantarem. Y si no tenemos condones, nos aguantaremos y nos masturbaremos, que también va muy bien. Es divertido y es muy sano. Y recordaremos ahora la frase esa tan bonita que dice: el amor es ciego, abre los ojos, utiliza el condón. Obre els ulls, utilitza el condó. De sabor, de sabores, chocolate, de melón, de menta, de coco, de fresa, que van muy bien para las felaciones y que después se pueden utilizar para las penetraciones. Bajo el paraguas de una página web de información sexual, la Generalitat de Cataluña adoctrina a menores en la idea de que en las experiencias sexuales, relaciones de pareja, regulación de la natalidad e incluso en el aborto, vale todo. Todo está permitido. Se presenta el cuerpo de los adolescentes como un juguete con el que se debe buscar el máximo placer. En definitiva, los poderes públicos, en sustitución de la labor educadora de los padres, incitan con el dinero de todos los catalanes a mantener relaciones en las que el amor total, maduro y auténtico, el compromiso, la fidelidad y la responsabilidad humana son sustituidos por la apología de aberraciones sexuales de toda índole, promoviendo la perversión de los menores y su deterioro moral y físico. Ningún padre en Cataluña por el momento ha protestado porque su gobierno haya puesto semejante material al alcance de sus hijos. Lástima que la sensibilidad de algunos solo sirva para condenar a los que estos gravísimos hechos denuncian. Puede ser que a los responsables de estas páginas les parezca bien someter a sus hijos a este tipo de vejaciones y conductas degradantes, pero que sepan que con los nuestros nadie va a jugar y daremos nuestra libertad o nuestra vida si es necesario para evitarlo. 96. Pues un vídeo, como comentábamos antes de verlo, algunos ya lo habíais visto, yo no lo había visto, que es escandaloso, terrorífico, pero que sin embargo aún es más si echamos la vista atrás porque no es de ahora este vídeo. 16 años tiene. El problema que tenemos en esta casa es que tenemos memoria. Memoria viene de memo, es verdad. Y que hemos pasado por muchas. Tenemos memoria. Es que esto es del 2010. Es que los líderes socialistas en Cataluña toleraban esto y promocionaban esto, y los líderes convergentes en Cataluña lo asumían. Y la derecha en su conjunto en Cataluña lo asumía. Y no hubo
ni un padre, mira que lo contamos, lo explicamos, que lo denunciara. Ni uno. Ni un padre catalán que fuera a los jugadores. Miren lo que acabo de ver en esta televisión, aquí tiene el vídeo, y esto lo promueve la señora Geli, que era consejera de Sanidad. Yo no entiendo esa mentalidad. Ni uno. Es como si la ideología estuviera por encima de todo, incluso de su familia. Los niños son sagrados y los corruptores de la inocencia son los mayores canallas de este mundo. Lo comentaba antes Ignacio, Sartre, Michel Foucault. Ya en 1977 firmaron 2 peticiones al Parlamento francés para despenalizar las relaciones sexuales con niños menores de 15 años. O sea, esto viene ya de los ecos del basurero de mayo del 68 y de una agenda que en España se está aplicando, una agenda abortera que destruye miles de vidas, millones de vidas al año. Y están dando este tipo de propaganda. Los niños tienen que estar ajenos a cualquier tipo de propaganda. Una cosa es educación sexual, que conozcan cómo funciona el cuerpo humano y que los niños no vienen de París a una edad apropiada. Y otra cosa es la corrupción de menores y este tipo de aberraciones, que es que solamente viendo el vídeo se te queda mal cuerpo. A mí por lo menos te quedas como si te hubiera pasado un camión por encima. Estás pensando que estás en un zoológico. Sí. Pero eso que has dicho de que esos 3 pidieron 2 no sé qué, algo... Sí, al Parlamento francés. Eso no es lo peor. Lo peor es que alguno de esos, incluso en los libros, explica que lo hacía habitualmente. Sí. Y no pasó nada. Porque la izquierda francesa, la tradicional, la de toda la vida, ha sido pedófila. Siempre. Bueno, ha fardado de ello y ha sido aplaudida por ello. Pues nada, mucho ánimo. Porque además ellos pusieron el foco en la palabra sexual, educación sexual. Y yo personalmente siempre pongo el foco en afectiva. Afectiva, claro. Es decir, lo que hay que hacer es explicarle al niño qué es un niño, quién es él, cuál es su rol en el mundo. ¿Cuál es su constitución? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es la fórmula que puede tener para alcanzar la felicidad y su realización como ser humano? Y cómo funcionan los afectos y cómo no funcionan los afectos. ¿Y qué consecuencias tienen la adhesión a determinados afectos? Todo eso es básico e importantísimo. Y lo sexual viene después. Pero tú estás hablando de educar. Sí. Y ellos creo que están hablando de otra cosa. Sí. Que es de deformar. Sí. Es otra cosa distinta. Tu objetivo es... Ellos están hablando de corromper. De cambiar la sociedad. Corromper. Para tener una sociedad que sea fácilmente manejable, porque con ponerle una tetilla delante, todos los niños irán detrás. Y con ponerle un prepucín por un lado, todas las niñas irán detrás. Bueno, hemos consentido tener una sociedad cuya legislación ampara al que piensa como ellos, y puede meter en la cárcel al que piensa y habla como yo. Esto ya ha sido un salto cualitativo muy importante. Estamos en eso. Claro. Estamos en que el Partido Popular se abstiene el otro día en una votación en el Congreso de los Diputados que iba sobre una ley, no sé si era una ley, un decreto ley, ya no sé qué era, que permite que a un señor que tiene un gabinete de psicología, va un señor y le dice, oiga, mire, que tengo tendencias homosexuales, pero me gustaría revertir esas tendencias homosexuales, que usted me ayudara, que me asesorara psicológicamente, etc. Y el señor psicólogo le dice, venga, de acuerdo, 2 años de cárcel para el psicólogo. Pero se lo está pidiendo el paciente. ¿Y? 2 años de cárcel o 600.000 euros de multa. Y el Partido Popular se puede abstener en esa votación. Sí, porque le da vergüenza que lo asocien... Menos mal que Vox votasteis en contra. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, que yo puedo ir 12 años, el colegio me identifica como posible trans, me llevan al Can Ruti en Badalona y viene un médico y me hacen una cirugía de cambio de sexo, que es una aberración. O sea, que es que la gente no puede imaginar lo que queda ahí, porque eso no te lo enseñan. No, es muy bonito, cambio de sexo. Joder, cambio de sexo, macho. Lo que te dejan ahí abajo, entre las piernas. Sí, claro. No te puedes imaginar. Es una salvajada. Mejor no verlo. Claro. Y las consecuencias que tiene esa cirugía para toda tu vida, psicológicas y físicas. Y la hormonación previa y posterior. Eso es una cosa. Pero es que lo del otro día, no solamente el PP se abstuvo, sino que después fue preguntado por periodistas por qué se había abstenido. Y se dedicaron los portavoces a justificar
su abstención, es decir, a explicar por qué no se habían atrevido a votar que sí. Porque la ley de Madrid que aprobó Cristina Cifuentes y que mantiene Isabel Díaz Ayuso tiene exactamente ese contenido. Ya, pero ¿ves la diferencia? O sea, no es que se abstuvieran, sino que les costaba explicar por qué no habían votado que sí. No porque no habían votado que no, que era distinto, que es peor. Nada, yo lo primero es que recuerdo perfectamente esa noche en mi casa viendo El gato al agua. Recuerdo perfectamente el año 2010, nosotros en casa todos nos escandalizamos cuando vimos el vídeo en el año 2010, como dice Julio, yo no recordaba la fecha, evidentemente no tengo tanta memoria, pero sí que lo recuerdo perfectamente, la indignación en mi casa cuando vimos ese vídeo, y recuerdo perfectamente esa noche del gato al agua, es decir, nosotros ya por entonces evidentemente veíamos El gato al agua como seguimos haciendo hoy. Es que la izquierda tiene un plan. Tiene muy claro cómo quiere luego ejercer el poder y cómo quiere transformar la sociedad de acuerdo con su ideología sectaria y perversa. Y lo hacen desde todos los frentes. Si no hay más que leer a Gramsci. Y ellos lo tienen muy interiorizado. Antes citábamos a Foucault, a Simone de Beauvoir, ¿no? A Sartre, ¿verdad? Que son iconos. Pero ellos lo tienen muy, muy claro. Es decir, tienen el poder y cuando tienen el poder hay que transformar la sociedad. Y por supuesto, si dentro del plan está la hipersexualización de los niños, pues lo tienen, lo ejecutan y los da exactamente igual. Por tanto, a ellos les importa nada la libertad de los padres para educar a los hijos. Ellos dicen, el Estado tiene una finalidad. Y por tanto, si esa finalidad es transformar la sociedad, me da exactamente igual lo que opinen los padres y por tanto te incluyen ese tipo de ideología en las escuelas y lo fomentan también de los poderes públicos con anuncios perversos como este que hemos acabado de ver. También quiero recordar que en Almería, luego pidieron perdón, pero en Almería, hace 2 años quiero recordar, un cartel, en Almería gobierna el Partido Popular, un cartel también diciendo, si te dice, con la cara de un niño, decía, si te dice que no, es no. ¿Qué pasa si un niño te dice que sí? Si un niño te dice que sí, otra perversión. Y luego, si puedo, un minuto más, no sé si puedo. No, 30 segundos. 30 segundos. Efectivamente, esa ley nefasta que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados impide que una persona, incluso si voluntariamente, como muy bien ha dicho Julio, es decir, sin coerción, voluntariamente, haya una sanción administrativa y luego penal para esa persona y para las personas que, pues en fin, libremente también quieren, oye, pues sí, pues oye, mejor te aconsejo que esta terapia o que vayas o que hagas esto o que, en fin, es decir, que intentes ayudar a esa persona de forma libre, también es considerado, por un lado, sanción y por otro lado, delito y por tanto habrá sentencias. Y vamos con una última hora que acabamos de conocer que tiene que ver con el caso Leire Díez, y es que el juez del caso Leire cita como testigo a la mano derecha de García Ortiz y abre la puerta a llamar al exfiscal general del Estado según lo que testifique en este caso Villafañe. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez ha citado para el próximo 15 de julio como testigo al que fuese mano derecha de Álvaro García Ortiz, el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, a Diego Villafañe, abriendo la puerta, como les venimos contando, a que en un futuro sea el propio Álvaro García Ortiz quien se sienta a testificar por todo lo relacionado con Leire Díez. En una providencia, este magistrado, Santiago Pedraz, también llama ese día a partir de las 10:30 de la mañana, el próximo 15 de julio, a la fiscal adscrita a la Secretaría Técnica, a Beatriz López. El instructor accede de esta manera a lo que había solicitado la acusación popular unificada bajo el Partido Popular. Como les contamos, la última hora pasa porque la mano derecha del exfiscal general de Álvaro García Ortiz se sentará a testificar por el caso Leire Díez el próximo 15 de julio. Nos vamos a la última pausa publicitaria y a la vuelta ampliamos esta información y seguimos hablando, entre otras cosas, del ahorro, de lo que cuesta a los españoles ahorrar. Como ya les hemos estado contando estos días, Artident son clínicas familiares que acercan la odontología al paciente con precios sin competencia. Tienen 9 clínicas en Madrid, una en Palma de Mallorca y otra en Sanlúcar de Barrameda. Entre sus premios está, por ejemplo, la mejor clínica de la Comunidad de Madrid y mejores cirujanos de España. Son odontólogos con 30 años de experiencia y garantía de por vida por escrito en todos los tratamientos fijos. Hoy nos acompaña aquí Isabel Castaño, que es directora médica de este grupo de clínicas. Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias. Cuéntanos, Isabel, ¿cuál es el tratamiento que más piden hoy en día los pacientes? Pues sin duda alguna el tratamiento que más ha incrementado su demanda ha sido el de ortodoncia invisible.
seguido por el blanqueamiento. La estética está ocupando un lugar muy relevante en la odontología, sin olvidarnos que el implante sigue siendo un tratamiento muy demandado en los pacientes que pierden una o varias piezas dentales. ¿Esta demanda ha cambiado mucho en los últimos años? Sí, radicalmente. Hace una década el paciente era un paciente muy reactivo, solo acudía a la clínica cuando tenía algún tipo de dolor, pero sí que es verdad que actualmente los pacientes tienden más a cuidarse y a prevenir, entonces es un cambio radical el que vemos. ¿Y los pacientes, nos preocupa más la estética que lo que es realmente la salud bucal? ¿Queremos tener los dientes más bonitos o realmente queremos tener una dentadura sana? Pues yo creo que lo que mueve al paciente a ir a una clínica dental es esa estética que quiere conseguir, pero sí que es verdad que en odontología lo que hemos conseguido es concienciar al paciente de que para mantener esa estética tiene que mantener una buena salud. Con lo cual conseguimos que el paciente se realice el tratamiento que él necesita, esté contento estéticamente con su tratamiento y nosotros concienciemos al mismo de que para mantenerlo a largo plazo tiene que mantener una buena salud. Ahora, en verano, ¿tenemos que cuidar más nuestra boca? ¿Tenemos que tener un cuidado especial bucodental? Pues mira, en verano solemos cambiar bastante los hábitos. Salimos más, tomamos más helado, más refrescos, hace mucho más calor, la boca se nos seca más y entonces sí que es verdad que nos disminuye la saliva, que es uno de nuestros protectores, entonces nos afecta bastante. Yo lo que os recomendaría, si os tengo que recomendar, es que en lugar de la toma de tantos refrescos, prioricemos más la toma de agua, que nos va a ayudar no solo a hidratarnos, que es súper importante, sino también a mantener esas bacterias más a raya. Nos hablabas que uno de los principales tratamientos es ese aparato invisible, porque está triunfando tanto. Antes parecía una cosa de niños lo que era la ortodoncia como tal, sí. Ahora los adultos también se están aficionando, están pidiendo esta ortodoncia invisible. Sí, la ortodoncia invisible la verdad es que triunfa en adultos básicamente por 3 motivos. Una, porque no se ve. ¿Vale? Es una ortodoncia que el adulto no tiene que llevar los clásicos aparatos metálicos, entonces no le crea ese complejo que puede llegar a ser indiferente para un niño, pero que para un adulto es más vergonzoso presentarse en una reunión o en una videollamada con unos aparatos metálicos, entonces es muy cómoda. Segundo, puede hacer una vida totalmente normal porque se lo puede retirar para comer, se puede cepillar normalmente y entonces su rutina diaria no se va a ver, en limpieza dental no se va a ver perjudicada. Y tercero, porque al final los pacientes son más conscientes de que unos dientes bien alineados implican mejor salud, se pueden cepillar mejor y le van a dar a la larga más garantía tanto en su encía como en sus dientes como en su hueso. Hablamos de otro de los productos, de esos implantes dentales. ¿Por qué siguen siendo la mejor opción a la hora de tener que reponer esas piezas que vamos perdiendo? Bueno, al final el implante dental es una raíz de titanio que sustituye tanto en fuerza como en estética prácticamente al diente perdido. Ten en cuenta que cuando se pierde un diente pasan 2 cosas. Los dientes de al lado se tienden a inclinar cuando pasa un tiempo después de haber perdido el diente para cerrar ese espacio. Y otra de las cosas que sucede es que el hueso que se queda sin ese diente se va reabsorbiendo y lo que hace es envejecer nuestras facciones. Entonces, cuando reponemos esa pieza con ese implante de titanio y después con la corona encima, lo que hacemos es devolver ese volumen y esa estabilidad al hueso y a esa fuerza de masticación. Una vez que ya hemos localizado el tratamiento que necesitamos, cuéntanos qué ofertas tenéis para este mes. Pues mira, en Artidens lo que priorizamos y buscamos es que ningún paciente se quede sin su tratamiento y se quede sin sonreír por un tema económico. Entonces, en cuanto a los 2 tratamientos así más de los que hemos estado hablando, tenemos los implantes dentales con todo incluido, el implante, la corona de metal cerámica, los aditamentos y todo por 499 euros. ¿Vale? Y la ortodoncia invisible, que también hemos estado hablando de ella, por 999 euros en un tratamiento de 12 meses de duración. Incluye un estudio, tanto fotográfico como un escaneo intraoral y radiográfico en 3 dimensiones, ¿vale? Nos incluye la colocación de los ataches, que son unos pequeños resortes que van a permitir el movimiento de los alineadores,
el número de alineadores que necesite ese paciente durante los 12 meses que sean necesarios y, por supuesto, las revisiones necesarias que necesite durante ese tiempo. La pregunta del millón, ¿cada cuánto tenemos que ir al dentista? Pues yo te diría y te aconsejaría que cada 6 meses, ¿vale? Sería lo ideal, pero como mucho, una vez al año. La odontología y los problemas en odontología no duelen al principio, cuando son muy leves. Y entonces, cuando ya empiezas a notar una molestia o empieza a doler, tienes que tener en cuenta que el tratamiento siempre va a ser más costoso y más complicado para el odontólogo. Entonces, más vale prevenir que curar, como dicen los abuelos. Pues Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con gracias nosotros. a vosotros. Y ya saben, si son socios del Club de Amigos, obtendrán MyArty Dents, la mejor cobertura dental gratis y un 15% de descuento en algunos tratamientos. Además, un blanqueamiento dental gratis al año. Consulte todas las promociones en www.artydents.es. Y ahora sí, volvemos de nuevo a la página política de nuestro país, a la página política de España, y vamos a escuchar las últimas declaraciones de Aznar, del expresidente del Gobierno, que ha venido a decir que quiere que izquierda y derecha se unan con un único objetivo: acabar con el bloqueo de Pedro Sánchez. Implica un nosotros nacional. Por eso creo que si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría, permítanme decirlo así de esa manera, esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica. Pues el objetivo es claro: aunar todas las fuerzas necesarias para acabar con el bloque de Pedro Sánchez. Julio, parece claro sobre la teoría, hay que pasarlo ahora a la práctica. Yo creo que Aznar es mejor el debate político, sinceramente. Yo lo único que admiro de Aznar es que no tiene ni una cana, y eso le tengo mucha admiración, porque el tío sigue con el pelo negro. Pero lo que sí me parece es que estar todo el día con el centrado en la boca, el proyecto centrado, es que estos siguen alimentando la polarización, pero de verdad. Cuando hablas de centrado, estás excluyendo a mucha gente que son las víctimas del centrado. El muro. Y cuando tú hablas con una persona a la que le acaban de ocupar su casa y no puede entrar, una persona de 86 años, como ocurría el otro día, que va a su casa y le han entrado unos ocupas y no solamente no los puede echar, sino que además les va a tener que pagar la luz, el agua y no sé si el teléfono, y no hay un mecanismo legal para echar a esa gente y para defender a esa persona, no le hables de un proyecto centrado. Cuando estás viviendo en un barrio marginal donde con ahorros y mucho esfuerzo has logrado comprar un pisito para vivir tú y tus 2 niños, y te llenan esa zona de personas que no comparten ningún criterio cultural, ni religioso, ni moral, ni social, ni de convivencia contigo, y que hace que en la práctica tus propios hijos no puedan salir de su casa y no puedan pasear tranquilamente por su barrio, no les hables de un proyecto centrado. ¿Centrado en qué? Yo, cuando me hablan de centrado, pienso, hay que centrarse en ellos, hay que centrarse en los más débiles, hay que centrarse en los necesitados, hay que centrarse en los que no tienen defensa por sí mismos. Ahí sí que hay que centrarse. Pero cuando le oigo a alguien como Aznar hablar de un proyecto centrado, y que no hay que contar ahora con los nacionalismos, estoy escuchando al mismo que sacó la Guardia Civil de Cataluña, al mismo que cedió las competencias de los puertos de Barcelona, al mismo que acabó con el servicio militar, porque el servicio militar constituía un elemento de cohesión y de homogeneización del Estado español y de su población. Al mismo que habló de ETA como el Movimiento de Liberación Vasco. Es ese mismo. Y cada vez que le escucho a la palabra centrado, digo, pero ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué poco le importan? ¿Qué poco centra su diálogo? ¿Qué poco centra su visión política en los que de verdad hay que centrarse? Hay que centrarse en la gente real, no en el laboratorio político. ¿Qué le está diciendo a Feijóo? ¿Qué le está diciendo? Pero ¿dónde está Aznar todavía?
Le está diciendo que cuando dice que aunar a izquierda y derecha se refiere PSOE-PP, básicamente. O sea, seguir con el bipartidismo de siempre, la alternancia en el poder, porque es lo que es el famoso PSOE bueno, que es una leyenda urbana, que no existe. O sea, que hay que echar todo abajo, que del sanchismo no pueden quedar ni las raspas. ¿Con quién vas a negociar del PSOE? Si todos los palmeros estos que están aplaudiendo el último, cuando Pedro Sánchez se aplaudía a sí mismo, aplaudieron a Ábalos, aplaudieron la amnistía, aplaudieron los pactos con Bildu, todos en el PSOE. O sea, aplauden hasta el Papa. Claro, lo que les manden aplaudir. Entonces, ¿qué es eso de aunar a izquierda y derecha? Estos expresidentes que están tan cómodos en su posición de expresidentes, yo creo que han perdido el contacto con la realidad, porque tienen ahí sus historias, sus fundaciones, sus negocios, y no están al pie de la calle, como bien ha dicho Julio, de los barrios donde no se puede salir, donde no se puede convivir, porque hay cosas que son incompatibles con la convivencia. Y si vamos a seguir trayendo ese tipo de gente, no va a haber centro posible. Pero cuando está en juego la seguridad de tu familia, de tus hijos, de tu negocio, no puedes estar centrado. Tienes que estar centrado en defender eso. Además de que él en la segunda etapa de centrado nada. Más bien aisló a todo lo que fuera izquierda, incluso derecha, que no era suya. Yo me acuerdo que me comentaba Xavier Trillas, amigo común con Julio, que veraneando en la misma playa ni le saludó en todo un verano. Porque los calores era otra cosa ya. Porque Aznar, en la segunda legislatura, era mayoría absoluta y el resto eran nada, fuera. Con lo cual, el que ahora quiere aunar, en su momento se paró. Tiene su gracia. Ignacio. Sí, vamos a ver, yo creo que hay que echar a Sánchez, por supuesto que sí. Luego lo que hay que hacer es meterle en la cárcel. Es decir, eso es lo que hay que intentar, que para eso nosotros estamos siempre presentando las querellas oportunas. Pero realmente lo que quiere decir Aznar es que el futuro de España tiene que pasar por un pacto otra vez entre el bipartidismo. Sí, claro. PP-PSOE. Eso es realmente lo que quiere decir. Es decir, que cambie el color, pero realmente para que no cambie nada. Y otra cosa es que no lleve el timón, no lleve el gobierno de España el loco y el fanático de la Moncloa, Pedro Sánchez, pero no quieren cambiar absolutamente nada. Nada. Muy bien apuntado por Julio, porque en el fondo central que hacer es centrarse en las personas, en las familias, es decir, darles libertad a las familias, el darles seguridad. Ese es realmente el asunto. Claro, es que el PP y el PSOE en Bruselas votan en el 90% de las ocasiones lo mismo, ¿no? Es decir, ellos quieren una situación a la alemana y a la austríaca, es decir, un pacto PP-PSOE. ¿Por qué? Porque no quieren la transparencia, lo que ha pasado en las últimas décadas. No quieren realmente un enfrentamiento al separatismo. Nosotros en Vox lo tenemos muy claro. Nuestro programa electoral es enfrentarnos y combatir al separatismo. Para Aznar es que los pactos con los nacionalistas no se puedan tocar. Oye, pues no, pues Vox lo que quiere es revertir el proceso autonómico y que haya una serie de competencias que garanticen la igualdad entre todos los españoles, en educación, lógico, en sanidad, en justicia, lo que dice el propio sentido común. Entonces, claro, es que yo creo que Aznar a veces no habla directamente por él, sino también lo que le están diciendo determinadas élites. Y Vox tiene un programa que es de servicio a los españoles. Y creo que Aznar también tiene otro programa que es de servicio a otros intereses. Pues precisamente el centro eres tú, es el próximo eslogan. Vamos a recordar unas declaraciones que hacía ayer Pedro Sánchez, que tanto ha criticado a Prioridad Nacional, pero ojo a cómo llega a hablar sobre Extremadura, a hablar de la inseguridad o seguridad que hay en esta comunidad, y así lo relaciona. Pongamos, por ejemplo, el dato de una comunidad autónoma, como es la comunidad autónoma de Extremadura, con el menor porcentaje de población extranjera de España. Apenas un 4% tiene Extremadura. Es también la región más segura de nuestro país y la que más barata tiene la vivienda tanto para la compra como para el alquiler. Unas declaraciones de Pedro Sánchez que a Julio Ariza le están sorprendiendo, que incluso ha llegado a creer que era inteligencia artificial. Y pensaba que era una broma, que era fake, que era una cosa falsa. ¿Es verdad? Se ha ido a Extremadura a decir que hay más seguridad en Extremadura. Bueno, en Extremadura no ha sido. No, da igual. Se ha ido a no sé dónde a decir que en Extremadura hay más seguridad porque hay menos inmigrantes. Y ha de decir que va a dedicar 500 millones de euros a la integración de inmigrantes de momento. 500 millones de euros a la integración de inmigrantes de momento. Realmente vamos a una sociedad donde se va a buscar cada vez más espacios seguros, es decir, barrios blindados donde la gente lleva a sus familias, que las alejen del centro y que las alejen de las zonas no-go que ya están proliferando. Quiero hablar del ahorro. ¿Vosotros conseguís ahorrar a final de mes?
No. No, yo tampoco, pero es que además es una sensación y es una realidad que muchos españoles sufrimos al final de mes. María Vallejo, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Pues a los españoles cada vez les cuesta más llegar a final de mes y no es ningún secreto que España pues, no pasa por su mejor momento económico, pese a todo lo que quiere vender constantemente el Gobierno. La dificultad por llegar a final de mes tiene como consecuencia que la mayoría de las familias ya no puedan ni siquiera ahorrar. Son datos que recoge el INE, en los que se detalla cómo en el primer trimestre de este año la tasa de ahorro se situó en el 4,1%. Por comparar, en el mismo periodo, pero del año pasado, de 2025, esa misma tasa se situó casi en el 5%. En euros, las familias españolas ahorraron entre enero y marzo más de 10 millones de euros, pero gastaron más de 244.000 millones. Eso, dicho de otra forma, supone que 6 de cada 10 hogares no ahorren, lo que implica, entre otras muchas cosas, que no puedan preparar un colchón para su jubilación o que no puedan disponer de fondos suficientes por si surge algún imprevisto. Según datos de Eurostat, España está dentro del grupo de países cuyos ciudadanos están por debajo de la media en términos de poder adquisitivo. El problema se traslada directamente a los sueldos. La media en 2024 se situó en poco más de 16.500 euros brutos anuales. Esto, sumado a los elevados precios, por ejemplo, de los alimentos, hace que ahorrar o llegar a final de mes sea casi un deporte de riesgo. Natalia. Gracias, María. Un verdadero deporte de riesgo porque cobramos poco, los sueldos son los que son, pero sin embargo el ritmo de vida, la alimentación, la vivienda, llenar el depósito del coche cada vez es más caro. Y va a subir la inflación. No se le envíe a la gente la nómina. Decía, alguien que cobra 1.200 euros, al empresario le está costando entre 1.800 y 2.000. Esos 2.000 euros hay que dárselos al trabajador, íntegros. Y decirle al trabajador, y tú, que eres una persona mayor y responsable, pagas lo que quieras. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer. Al trabajador hay que darle su salario completo y que él pague su seguridad social, pague sus impuestos, etc. Pero que sepa que el empresario lo que le está pagando al trabajador son 2.000. 2.000. Porque si no, el trabajador se piensa que efectivamente, bueno, es que el trabajador español, yo no entiendo cómo vive. O sea, el nivel de supervivencia de muchísimas personas es fantástico. No se sabe qué tipo de... En fin, y supongo que las generaciones se están apoyando unas a otras, ¿no? Pero que la gente reciba lo que el empresario le da. Francas, 10 segundos, que te había cortado. No, es que no me acuerdo qué iba a decir, pero que hay comida... Has cerrado la libreta y no lo has apuntado. Que se puede vivir, el trabajador español puede vivir a base de que hay cosas, si comes a base de pasta, comes a base de pollo, comes a base de otras cosas de estas, pues comer muy baratito. El problema está en si quieres comer una comida variada, sana, etcétera, cambiar para la luz. Tienes que pagar la luz, ¿eh? Eso es. Sí, pero puedes tener casi todo pagado también, ¿eh? Sí, puedes tener aire acondicionado, hay quien tiene y hay quien mínimo, ¿eh? Hay quien tiene y hay quien no tiene aire acondicionado. O sea, la gente vive porque cierra grifos. Sí, porque grifos de luz, grifos de agua. Complicado. Claro. Nosotros no cerramos el grifo, lo que cerramos son las luces por hoy aquí del plató de Dando Caña. Gracias por acompañarnos un día más. Ya saben que volvemos mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía para seguir contándoles la última hora de la actualidad política e internacional. Disfruten de la tarde de hoy. Hasta mañana.